Buenos días, don Sergio López. Bienvenido a mi casa, que es tu casa además. Bueno, imagino que le conocéis. Para mí una persona muy relevante en el mundo de las artes marciales aquí en España. Una referencia sin lugar a dudas, por muchos motivos, ¿no? Hoy llevamos un montón de años haciendo artes marciales de una forma seria, de una forma constante. Hoy vamos a hablar de Jeet Kune Do, porque es lo que él realmente... Sergio es Jeet Kune Do. Y para mí es la imagen del Jeet Kune Do en España, por decirlo de alguna manera. Aunque hay otros linajes, otras escuelas, que ahora hablaremos un poco de eso. Pero aparte él tiene un background gigante, con el Sabat, Phaisa Preta Jiu-Jitsu. Que para mí eso dice mucho. Yo tengo un amigo que dice, si es Phaisa Preta Jiu-Jitsu, es que ha sufrido. Y si alguien que ha sufrido es alguien que tienes que tener en cuenta siempre. Y así es. Así que nada, muchas gracias por venir, Sergio. Nada, encantado. A ti. Y nada, vamos a hablar de cosas nuestras, ¿no? A mí el Jeet Kune Do es algo que me interesó, durante un periodo de mi vida me interesó muchísimo, de hecho. Estuve asistiendo a algunos seminarios, algunos cursos, y me pareció, bueno, pues como yo practico Wing Chun, siempre me pareció muy cercano, ¿no? Al principio es lo primero que quería hablar, ¿no? Sobre Bruce Lee, cómo piensas tú que introdujo aquel cambio, cómo empezó a llamar aquello de Wing Chun modificado, por qué él se vio empujado a cambiar aquello. Sobre todo quiero conocer en esta charla en primera persona, pero como hemos dicho antes, ¿no? Que sea lo más natural posible y que no te cortes. Habla cuál es tu opinión, que al final es lo que a mí me importa, ¿no? Sí, bueno, la gente ya sabe, en verdad Bruce Lee no llegó a terminar el sistema de Wing Chun. Lo entrenó unos 4 años o así, de 14 a 18 más o menos, o sea que era un chaval joven. Y, como digo, no llegó a completarlo y tampoco era una edad suficientemente madura, ¿no? Como para nada más. Además, mucha gente no sabe, pero él consideraba su sifu a Jin Man, que en verdad era su sifu, pero Bruno Santos alguna vez nos ha dicho que en verdad él aprendió Wing Chun más de Wong Sun Leung y de William Cheung que de Jin Man, porque según él le contó, según Bruce Lee le contó a Bruno Santos, no era totalmente oriental. Su madre tenía descendencia occidental, ¿no? Creo que alemana, me parece, por parte de, no sé si de padre o de madre, pero bueno, la madre era como medio alemana y por eso en aquella época en China pues tenían esa especie de, ¿no? Entonces no eres puramente oriental, Sí. entonces te vamos a enseñar, soy tu sifu, puedo venir a la escuela, pero en vez de yo directamente te van a enseñar mi primero, segundo y tercero, y así fue como sucedió. Luego se mudó, ya digo, con 18 años se mudó a Estados Unidos, porque él nació en Estados Unidos, y por tema de estudios, bueno, hay mucha leyenda con eso, en fin, con todo hay mucha leyenda con si entrenó suficientemente con Jin Man. También se contaba que se colocaba en la puerta de la escuela, no sé si habrás oído eso. Sí. Cuando llegaban los alumnos les decía, no hay clase, el maestro está malo hoy y tal, para dar clase privada a él. Bueno, en fin, son cosas al final Eso muy... es cierto, porque yo esa historia que comentas tú de que aprendió de Wong Sun Leung y de William Cheung es totalmente real, yo la conocía. Y lo de que hacía eso en la puerta también es cierto. ¿Por qué lo sé que es cierto? Y cómo he aprendido yo a determinar lo que es verdad de lo que no es tan verdad entre los chinos. Pues fíjate, yo aprendí que cuando te cuentan la misma historia diferentes personas que no tienen conexión entre sí, hay bastantes posibilidades de que sea verdad. Sí, Entonces, además pues, encaja mucho con su personaje, ¿no? Sí. Era un chaval, como digo, un chaval joven, pero muy vivo y muy, pues eso, y además era de clase alta. Otro dato que mucha gente no tiene en cuenta, ¿no? Es decir, siempre se potencia un poco, que está muy bien, que tenía una pierna más larga, o que tenía déficit visual, o que era un poco enclenque, o que, ¿no? Como cualidades que él superó, y en verdad fue así, pero también venía de un estatus alto, él tenía criada en casa, su padre era una persona bastante conocida y él era actor desde niño, él tiene películas de niño, de adolescente. Entonces, bueno, todo eso fue importante en su formación como persona y en su carácter, ¿no? Porque pues hay que tener toda esa formación previa de Wing Chun, lógicamente, para llegar a formar o a integrar o a crear, digamos, un arte marcial propio, pero pues también tienes que tener esa personalidad, ¿no? Entonces fue un poco un cúmulo de un montón de cosas, ¿no?
Sí, yo creo también que Bruce Lee igual era una persona, como dices tú, yo desconocía ese dato, fíjate, yo llevo toda la vida estudiando sobre Bruce Lee, pero desconocía ese dato de que su situación económica era buena, ¿no? Sí. Y eso explica muchas cosas, ¿no? Que podía entrenar de forma recurrente y de forma habitual, ¿no? Podía ir a entrenar con Won Sun Leung todos los días porque no tenía otra obligación. Sí. Cuando un chaval a lo mejor de una clase más humilde no puede ir a entrenar todos los días, ¿no? Sería una especie de aprendiz profesional, ¿no? Sí. Y luego era una persona con mucha inteligencia, eso quedó muy demostrado. A mí hay dos cosas que me gusta siempre observar en las personas, ¿no? Una es la caligrafía. Fíjate, casi nadie habla de la caligrafía. Cuando tú ves el Tao de Jeet Kune Do y sus apuntes, la caligrafía que tenía, decía, Sí. este tío tiene un nivel cultural bastante Formación, interesante sí. y una inteligencia muy grande. Generalmente las personas muy inteligentes, con una capacidad muy grande de analizar cosas, tienen una caligrafía excelente. Y es una cosa que a mí me sorprendía de Bruce Lee, ¿no? Sí. Sí, bueno, eso también es otro dato, ¿no? Que todo el mundo, o la mayoría de gente conoce, que en casa tenía una biblioteca de 2000 y pico, 2500, 3000 libros, no todos sobre artes marciales, muchos pues eso, sobre filosofía y filosofía en general, ¿no? Tanto oriental como occidental y formas de pensamiento, en fin, Krishnamurti, Confucio, Lao Tse, cualquier tipo de influencia en sistemas de pensamiento, ya digo, tanto oriental como occidental, y muchos más temas, nutrición, etcétera, acondicionamiento físico. O sea que fue un pionero en muchas cosas bastante, pues eso, bastante difícil de encontrar en aquella época. Pero bueno, volviendo al principio a lo que me preguntabas, cuando un poco la transformación del Wing Chun, me has preguntado, ¿no? Sí. Al principio, incluso en Estados Unidos, el Wing Chun, o sea, él no llamaba Jeet Kune Do, llamaba Wing Chun modificado, ¿no? Wing Chun modificado, sí. Wing Chun modificado. Bueno, en verdad, lo del tema de modificado podía ser por las dos cosas. Porque siempre se dice, no, es que tuvo que modificarlo digamos, para suplir o para complementar los puntos débiles del Wing Chun, porque al llegar a Estados Unidos se encontró con gente más alta, más fuerte. Normalmente, pues eso, en China la gente era un poco más pequeña y un poco más, pues eso, compresión un poco más delgada o lo que sea. Y en Estados Unidos, lógicamente, él entró en la universidad y ahí se encontró con un cruce cultural importante no solo en el tema de las artes marciales, sino en el tema de la genética y diferentes tipos de personas, ¿no? La gran mayoría más altas que él, claro, y más fuertes que él. Entonces, bueno, fue un poco todo, pero en aquella época, que eran los años 60, principios de los 60, en verdad en Estados Unidos, como aquí en los 80, ¿no? Como hemos hablado antes, siempre allí iban un poco 10 o 15 años, 20 años por delante de nosotros. Igual que aquí en los 80 lo que teníamos era karate, judo y un poco taekwondo empezó a llegar, pues en aquella época en Estados Unidos era así. Lo más que tenía en la universidad, un poco más, digamos, competitivo, un poco más deportivo, era la lucha. Que en aquella época sí estaba ya en Estados Unidos y dentro de las universidades. Pero bueno, empezó a hacer cambios, siempre teniendo en cuenta eso que hemos dicho, que no llegó a completar el sistema tampoco. Y el tema de su edad, porque al final mucha gente pasa por alto que una persona de 18 o 20 años, por muy súper talentosa que sea, es una persona de 18 o 20 años. Entonces empezó a modificarlo con las ideas que él tenía en aquel momento, como he dicho, también seguramente con las deficiencias que tenía en el sistema Wing Chun en concreto, y luego aprendió otros sistemas, que es otra cosa que mucha gente no sabe, antes de ir a Estados Unidos. O sea, ya con el pensamiento de ir a Estados Unidos, por ejemplo... ¿Qué aprendió? Pues me acuerdo que aprendió sistemas de mantis, aprendió sobre todo sistemas de patadas, porque en Wing Chun seguramente en aquella época, no sé hoy en día, pero siempre han sido más de la línea media hacia abajo, las patadas, no han sido patadas altas. Entonces él quería complementar un poco eso, ¿no? El uso de las piernas, sobre todo el uso de las patadas y, digamos, sistemas chinos de boxeo largo, ¿no? Porque... Pensando en su tamaño y la diferencia de tamaño y de fuerza. Sí, pero vamos, era más un intercambio, como digo. El único sistema que él entrenó de forma seria, con un instructor y en clases, fue el Wing Chun. Pero lo otro fue un intercambio. Me acuerdo, por ejemplo, un profesor que él le enseñó baile, Bruce Lee le enseñó baile, porque él era campeón de cha-cha-cha, y a cambio de que él le enseñara su sistema, que dice que le enseñó varios sistemas, al final le enseñó formas, 2 o 3 formas
como he dicho, boxeo largo, posiciones largas así bajas y con patadas con giro, que él luego usó mucho en sus películas. Sí. Pero al final fue una constante en su vida eso de intercambiar información con la gente, no tanto ir a aprender un sistema como hemos hecho nosotros luego, sino intercambiar el conocimiento en ese sentido, ¿no? Decir, a ver, enséñame qué sabes hacer tú bien, yo te enseño. Normalmente lo que enseñaba era pues algo de chisao, bueno, tiene muchas fotos con mucha gente enseñándole chisao, el tema de la sensitividad o la sensibilidad, y a cambio él absorbía, que él era muy bueno en eso, ¿no? En coger, como dice, es una máxima en Jeet Kune Do, absorber lo que te es útil. Entonces él tenía una mente muy clara en saber exactamente hacia dónde iba y qué es lo que iba necesitando en cada momento, ¿no? Entonces, en ese momento, primera etapa, antes de mudarse, lo que aprendió allí o intercambió fue para aprender sistemas de boxeo largos chinos y sobre todo el tema de las patadas altas y tal, que él consideraba que era una debilidad que él tenía en ese momento. Como digo, luego al llegar a Estados Unidos tuvo que seguir, pero vamos, era una constante en su vida siempre... Adaptarse a un medio cambiante. Adaptarse a un medio y como hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero al final es lo que es para nosotros. Jeet Kune Do para nosotros es evolución, ¿no? Al final es como las personas, ¿no? Tenemos que seguir para adelante y en verdad es más una idea, es un arte, pero lo podemos aplicar a cualquier cosa, ¿no? Que al final Totalmente. todos somos diferentes, ¿no? Sí, a mí me resulta curioso cómo muchos de estos puristas, que yo le digo los talibanes del Wing Chun, siempre utilizan como, en un tono un poco despectivo, que es cosa que nunca entenderé, cómo puede haber gente que ejerce una crítica sobre Bruce Lee cuando Bruce Lee es el responsable de que estemos aquí nosotros, tú y yo, hoy en día hablando de artes marciales, porque yo siempre pongo el ejemplo. Tú le preguntas a mi madre sobre quién es Helio Gracie, no sabe quién es Helio Gracie, pero le dices Bruce Lee, dice sí, Bruce Lee, todo el mundo sabe quién es Bruce Lee. O sea, todos practicamos artes marciales por Bruce Lee. Entonces hay como una especie de crítica así como velada, poco sutil, y especialmente entre los talibanes del Wing Chun que dicen, bueno, pero es que no completó el sistema, ¿no? Sí. A ver, en Hong Kong el sistema se completa entre 3 y 5 años. Un chico de 16, 17 años que practica todos los días durante 4 años, el sistema lo tenía prácticamente terminado. Si entendemos lo que es el sistema completo, ¿no? Eso es otro mito, ¿no? Hay muchos mitos. El sistema completo es dominar Siu Tao, Cham Kyu, Biu Tze, el muñeco de madera, y luego en Hong Kong nadie hacía ni palo ni cuchillos, con lo cual entiendo que el sistema prácticamente lo tenía terminado. Para mí, completar el sistema es aprender lo que es los fundamentos del sistema. Luego está lo que tú tienes que hacer para evolucionar el sistema, ¿no? Tú, por hacer Siu Tao, no sabes pelear. Si entiendes Siu Tao y te pones a generar dinámicas en las cuales aplicas las ideas que se esconden en el Siu Tao, puede ser que un día puedas pelear, ¿no? Sí. Y eso es lo que hizo Bruce Lee, ¿no? Para mí, mi ejemplo siempre es Bruce Lee hace más Wing Chun que el 99.9% de profesores de Wing Chun de la actualidad. No te hablo de los de antes, de la actualidad. Entonces, claro, eso es algo que a mí siempre por eso me llamó tanto la atención siempre la figura de Bruce Lee. Como actor está claro, pero como practicante de artes marciales me pareció una persona capaz de fijarse en los patrones, en determinar los patrones, e ir determinando en base a lo que tú dices, ¿qué necesito yo para mejorar esta situación? Eso, pues voy y lo cojo, lo estudio, lo practico y lo sumo, y lo que no me sirve directamente lo descarto. Sí, sí, y luego sobre lo que dices, ¿no? También otro dato muy importante a tener en cuenta es que eran peleadores callejeros en aquella época, eran chavales jóvenes, pero otra de las cosas que se dice, es complicado saber, ¿no? Exactamente, su padre lo mandó a Estados Unidos con 18 años, entre otros motivos, aparte de que se formara y reclamara su nacionalidad americana, porque él nació en América. Pero aparte de todo eso, uno de los motivos es que se metía en peleas muy habitualmente, estaba en una banda callejera y tal. Y de Wong Sun Leung, por ejemplo, yo también lo he escuchado, ¿no? Que salían mucho a probar el sistema en aquella época. Entonces eran peleadores, ¿no? Con sus cualidades y con los medios que tenían en aquella época, pero o sea, ponían a prueba lo que sabían. Y luego, por ejemplo, nosotros tenemos 10 formas del muñeco de madera, que son formas cortas, nosotros lo llamamos sets, que es eso, en inglés es como una forma corta, pero si lo analizas y lo miras, no hace falta ser muy fino para ver que es la forma de Wing Chun del muñeco de madera partida en 10 trozos.
como yo la hago. Yo, por ejemplo, yo enseño así la forma, la enseño en sets. Sí. No la enseño... Pues, o sea, hay secciones, ¿no? Sí, secciones. La mayoría de la gente se centra en hacer la coreografía completa del muñeco de madera. Yo digo que eso no tiene sentido. Que si tú no cortas en trozos cada parte y la estudias de forma aislada, pues es una serie de movimientos como recitar el abecedario, ¿no? Sí. Pues, ¿qué sentido tiene? Pues en mi opinión ninguno, ¿no? Sí, claro, exactamente. Pues eso fue también un trabajo de Guru no Santo después con el paso de los años, ¿no? Cómo, él siempre dice, cómo darnos el sistema o lo que él aprendió sin que, o sea, cómo pasar agua, dice, de unas manos a otras sin que se pierda, ¿no? Entonces había que meterlo dentro de alguna especie de recipiente o para poder pasarlo y darle forma, ¿no? Entonces, otra de las cosas que mucha gente no sabe, Guru no Santo, Sifu no Santo nos cuenta a veces que él aprendió, cuando él empezó a entrenar con Bruce Lee, lo primero que empezó a aprender fueron formas al aire. Y aproximadamente al mes o a los 2 meses más o menos le dijo, olvida todo lo que te he enseñado, vamos a empezar con otra cosa completamente diferente. Y él era un poco así, ¿no? Y con su escuela en Chinatown, que el que daba las clases en verdad era Dani no Santo, era un poco igual. Él dice que cada 2-3 meses los programas de entrenamiento iban cambiando. O sea, a esa velocidad, ¿no? Es decir, Sifu no Santo ahora nos dice que vayamos cambiando los programas cada año, cada 2 años, cosa que es muy difícil de hacer, pero sí podemos cambiar algún detalle o alguna cosa, pero cada 2 meses es una bestialidad, ¿no? Entonces, a esa velocidad iba su evolución, ¿no? Fíjate, qué curioso. Bueno, y empezabas a hablar de Ino Santo, ¿no? Y para mí es otra de las grandes figuras de las artes marciales. O sea, la leyenda, o sea, no la leyenda, la historia que ha escrito Ino Santo yo creo que está a la altura de muy pocos. Fíjate, yo digo que la figura más grande de las artes marciales de la historia es Jiro Kano, fundador del judo, y pocas figuras de maestros se pueden aproximar a la grandeza. Yo creo que Dani no Santo aún no, porque está vivo. Sí. Pero vamos, lo que ha escrito ese hombre en la historia de las artes marciales es la hostia, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaste tú a Ino Santo y cómo surge esa conexión? Mi acercamiento al Jeet Kune Do fue un poco al contrario que la mayoría de gente, que se siente atraída por las películas y luego a partir de verlo en cine se involucra un poco, empieza a leer un poco, a investigar un poco. Para mí fue al contrario. Lógicamente vi esas películas de niño, porque yo hacía karate de muy niño y me gustaban las artes marciales en general, pero vamos, igual veía Operación Dragón que veía Karate Kid que las Tortugas Ninja. Sí, es decir, sin mucho... Lógicamente con esa edad, pues lo que mi padre me llevaba del videoclub o lo que fuera. Pero luego ya cuando empecé a tener un poco más conciencia, ¿no? Y con 14, 15 por ahí, seguía haciendo karate, que verdaderamente era lo que había para hacer. Y yo era bastante fanático, pero tenía un poco la mente abierta siempre, porque yo he sido siempre muy... Es una cosa que me he dado cuenta con la edad, que en verdad acercarme a Jeet Kune Do en concreto y luego a Guru no Santo y decir aquí, o sea, desde el primer golpe de vista, decir esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que yo quiero seguir sin ningún tipo de duda, también iba muy con mi personalidad, porque yo era una persona bastante ecléctico, ¿no? Bastante... Pues lo mismo, ya te digo, hacía karate, me gustaban mucho las artes marciales, pero jugué a fútbol sala, montaba en bici, intentaba montar en bici para competir. Sí. Eras multitask total. Jugaba baloncesto, no sé, montaba un equipo para los juegos escolares y ganábamos o tal. O sea, me gustaba bastante todos los deportes, ¿no? En general, ¿no? Y con las artes marciales un poco me fue pasando lo mismo en cuanto empecé a tener edad de empezar a comprarme libros o a pedir libros por mi cumpleaños o lo que fuera. Y siempre me interesó mucho el Tao del Jeet Kune Do y conseguirlo en aquella época, que eran finales de los 90, no era muy fácil. Entonces me acuerdo que un compañero mío del gimnasio donde yo entrenaba, la escuela donde yo entrenaba karate, me dijo que lo tenía, porque yo intenté pedirlo varias veces, pero no sé por qué, no me llegaba. No era fácil, es que no era fácil conseguir esos libros. Era un poco complicado. Eran carísimos y había muy pocos, que no tampoco... Sí. Y no lo conseguí comprar, luego lo compré, lo tengo lógicamente original, pero en aquella época lo que hice fue fotocopiármelo de un compañero mío. Claro. Y me lo fotocopié y lo encuaderné y empecé a leerlo y a investigarlo. Y al poco de eso, Guru no Santo vino a Valencia, porque Guru no Santo venía todos los años. Empezó a venir justo en esa época. Yo estuve en un curso de esos. Sí. Empezaba Felipe Mercado. Sí.
Pues entonces fue anterior todavía. Entonces tú lo conociste incluso antes que yo. Porque en esa segunda época él estuvo un tramo, lo traía Felipe Mercado primero y Michael, y sobre finales de los 80, principios de los 90, y luego hubo un parón bastante grande, desde principios de los 90 hasta el 99, me parece que él volvió, 98-99, él volvió, que fue cuando yo lo conocí. Y pues eso, fue un flechazo, fue tremendo, ¿no? Aparte yo venía a hacer karate, no tenía la más mínima idea de nada de lo que estaba haciendo, pero... Pero querías hacer eso. Pero quería eso hacer que lo eso, ves, sí. O sea, fue una cosa que dije, yo quiero hacer esto. Y a veces con 8 años, yo tenía 18, en aquel momento no tenía medios ni económicos ni nada. Pero... Es una cosa que yo me preguntaba, ¿no? Porque tú has estado yendo a la Inosanto Academy a Los Ángeles durante un montón de años, y para una persona, hay que entenderlo también, como hablábamos, ¿no? Una persona que vive aquí en un pueblo de Murcia, aquí en Cieza, tampoco es tan fácil ir hasta Los Ángeles en avión. Ahora quizá era un poco más asequible, pero hace 15 años, yo me acuerdo la verdad que yo estuve en Japón, me gasté el sueldo de un año en ir a Japón. Sí. Mi sueldo de un año. Sí. Ahora yo creo que es como más, no sé, las cosas han cambiado, ¿no? Bueno, Pero ahora ya tengo amigos allí, duermo claro, allí, en fin, ya se hace un poco más llevadero, ¿no? Se hace un poco más fácil. Pero al principio, claro, encima sin dominar el idioma, sí, no digo dominar el idioma, todavía no domino el idioma, pero hablo inglés y puedo perfectamente estar allí. Pero las primeras veces que iba era como, para mí el inglés era como el chino, o sea, yo iba solo, y excepto la primera vez que fui con algunos compañeros, fue en 2005, o sea, hace 20 años. Fui la primera vez hace 20, y ya te digo, luego pues siempre solo, porque yo lo que quería era entrenar. claro. Entonces como que ir con gente Te dispersa. me dispersa, Sí, ¿no? sí, Me sí. molestaba un poco, y pues eso, vi un poco la ciudad la primera vez, aparte de entrenar, y ya dije, bueno, la ciudad ya la he visto más o menos, los 4 puntos, ya está, hay que venir a entrenar. Y pues eso he hecho, pues, no sé, hace 20 años la primera vez, habré ido como 18 veces, 17, Eso sí, 18 eso me veces. sorprendió siempre, que ibas cada año y digo, joder, el esfuerzo que hace Sergio para hacer esto, la gente no valora esas cosas, ¿no? Sí. Que hay un esfuerzo a nivel económico, nos cuesta hablar de dinero, pero es que el dinero que uno se gasta en eso, Sí. cuando luego le dices a un tío, oye, un seminario vale 60 euros, y dices, uy, qué caro. Cuesta muy caro 60 euros un seminario, 100 euros un seminario. Bueno, pues agárrate la maleta, recórrete medio mundo, tírate 15 o 20 días en Estados Unidos y verás lo que... Entonces, eso Sí, y luego la constancia, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Porque hay mucha gente que ha ido allí, porque eso es como un poco la meca de las artes marciales en Occidente, ¿no? Es decir, la Inosanto Academy es como, para mí era como un sueño estar allí, ¿no? Entonces la primera vez era, guau, echabas algunas fotos por allí que no te dejaban, pero allí medio escondido y tal, pero era como un sueño para mí estar allí, pero luego ya es como, se va convirtiendo un poco en parte de mi año, ¿no? Yo ya organizaba mi año, claro, y me iba guardando dinero para eso, ¿no? Porque no hay otra manera de hacerlo siendo una persona normal, claro. con un trabajo normal, o que nos dedicamos a las artes marciales también, pero al final no somos gente que diga, bueno, me voy a Estados Unidos, es como si tienes que estar guardando dinero, y así lo he hecho yo siempre, ¿no? Planificándome las vacaciones para ese tiempo y guardando dinero, y de esa forma, ¿no? Pero siempre con el objetivo muy claro en eso, ¿no? Luego he ido a otros sitios, he ido a Minnesota con Sifu Rifei, que es instructor mío también 20 años, otro año fui a Minnesota, pero normalmente lo traigo yo, o lo he traído yo alguna vez, o ha venido muchos años a Madrid, pero entrenar con Guillermo Santos en su escuela era como mi... Eso son dos cosas que yo quería preguntarte, ¿no? Primero, ¿cómo es la experiencia en la Inosanto Academy? ¿Cómo se entrena allí? ¿Qué se entrena allí? Bueno, porque es verdad que no hay muchas imágenes, como dices tú, ¿no? Creo que son bastante cerrados en eso. Sí. Me parece fantástico, además, porque yo, por ejemplo, en este canal antes enseñaba muchas cosas de Wing Chun, que lo único que servía era para que un montón de estúpidos que digan tonterías. Entonces, entiendo que por eso se hace, ¿no? Al final, el que quiere entrenar algo serio tiene que ir allí y percibir los matices, porque estar aquí o estar aquí no es lo mismo, ¿vale? Pero eso en un vídeo no se percibe. Sí. ¿Qué se entrena en el Inosanto Academy? Es una cosa que me interesa mucho, cómo se entrena, cómo es un día en la Inosanto Academy, una semana. Y luego, lo siguiente que me interesa, tú me has hablado de Sifu Rifei, ¿por qué tantas ramas dentro de un estilo que tiene una perspectiva de tiempo tan pequeña? O sea, no es como el Wing Chun tiene 400 años y tiene, vale, vamos a poner 7 alumnos de Jim-Man en Hong Kong, más algunos alumnos no de Jim-Man, pero vamos a poner que tenga 30 ramas en 500 años, ¿no? Pero el Jeet Kune Do no tiene tanta perspectiva de tiempo para tener tantas ramas, ¿no? ¿Dónde están las diferencias? ¿Por qué? Yo quiero que nos cuentes un poco de todo eso. Bueno, la Inosanto Academy es como he dicho antes, es como un parque de atracciones para la gente que nos gustan las artes marciales.
Y al principio, bueno, como decimos comúnmente, ¿no? Lo primero que tienes que aprender cuando aprendes con Guru no Santo es aprender a aprender. Porque al principio es como si fuera una manguera de bomberos tirándote agua en la cara y tú intentando beber agua. Es como imposible, ¿no? Hay tanta cantidad de información a una velocidad tan grande. Yo dejé de hacer el Jeet Kune Do, me interesó mucho, ¿eh? Fue por eso. Veía tanta información tan inconexa que decía, esto no lo puedo aprender nunca yo. Yo que necesito sota, caballo y rey, soy más lento que un diésel de 30 años para aprender. Luego, cuando consolido un conocimiento, no lo olvido nunca y lo puedo mejorar. Pero a mí me cuesta mucho cuando hay demasiada información. Sí, es un poco la forma de enseñar de Guru no Santo. Al final, si ves, por ejemplo, Eric Paulson, que es súper famoso en el mundo del grappling, jiu-jitsu en general, la forma de enseñar que tiene, enseñe lo que enseñe, es así, ¿no? Son 5 o 6 variantes de la misma cosa y luego las 5 o 6 contras de cada variante y es un poco... es la forma que tenemos de enseñar. Yo por eso siempre que empiezo los seminarios digo, por favor, si voy muy deprisa, levantar la mano y decírmelo, porque a veces me ha pasado, sobre todo los primeros años, ya con el tiempo voy aprendiendo, he ido aprendiendo, ya son muchos años dando seminarios también, pero los primeros años vas con la idea de que la gente aprenda lo máximo posible, dejar la mayor cantidad de información por el bien de ellos, pero muchas veces al terminar el seminario me han dicho, oye, ha sido muy deprisa o la gente dice que... No, entonces, pero es la forma que nosotros tenemos un poco de enseñar, pero por eso ahora hemos creado los programas, por esa problemática que tú dices que siempre ha existido de, al no tener programas y ser todo un poco volátil, ¿no? Es decir, había mucha cantidad de información, pero como tú has dicho, muy inconesa y saltos muy grandes, de la A a la H. Es que mi impresión siempre fue que el Jeet Kune Do era para mí, o sea, para mí era la idea perfecta de sistema de combate. Perfecta. ¿Por qué? Porque es flexible y abierta. Entonces te permite, como a Guru no Santo, decir un día, ahora quiero aprender Brazilian Jiu-Jitsu. ¿Por qué? Porque es algo que yo necesito y como necesito lo sumo a mi plan de trabajo. Sí. Esa flexibilidad a mí me encanta, pero claro, era tan inconexo, creo que era un sistema para gente que ya tenía un conocimiento muy grande de artes marciales que el Jeet Kune Do le vendría muy bien, ¿no? Pero para una persona que empieza... Es que los principios fueron un poco así. Claro. O sea... creo que lo hemos comentado antes, mucha gente no lo sabe, pero la única escuela que hubo en Los Ángeles que se llama Jung Fan Kung Fu Institute, había uno en Seattle, otro en Oakland y otro en Los Ángeles, el 90% eran alumnos de Sifu no Santo de Kempo, o sea, eran cinturones negros de Kempo. Okay. Y en aquella época, para entrar a esa escuela tenías que ser cinturón negro de otro arte marcial. Entonces, era así, justamente como tú estás diciendo. Entonces, para él... era como un nivel avanzado de pensamiento, ¿no? de evolución de las artes marciales, es decir, vamos a entrenar con calzado, que nadie lo hace, en aquella época nadie lo hacía. Correcto. Vamos a entrenar con música, que nadie lo hacía, vamos a entrenar vestidos como vamos por la calle, es decir, si queréis ir el pantalón cómodo, vale, pero si queréis venir en vaqueros, podéis venir en vaqueros. O sea, era un innovador en ese sentido y en todos los sentidos, ¿no? Al principio hacía un filtro de gente como... Era muy, muy moderno para unas cosas, pero muy tradicional para otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, ¿no? La gente que venga tiene que ser cinturón negro ya o tienen que ser conocidos. Entonces no había señales de que la escuela era una escuela de artes marciales, los cristales estaban tintados, tenían un código para llamar para que les abriera la puerta. Eso mucha gente no lo sabe, pero era una escuela como muy sectaria. Sin embargo, lo que se hacía dentro era muy moderno. Fíjate, qué curioso. Sí. Que era el contraste que él tenía, en verdad, es lo que te he dicho antes, en su personalidad era tanto oriental para algunas cosas, como le decía a su mujer, déjame que te enseñe la riqueza de mi linaje, ¿no? de mi cultura, ¿no? Le decía, en cuanto a comidas, en cuanto a tal, que al final se lo hacía todo ella, pero él era un poco de esa forma de pensar, ¿no? Sin embargo, era muy, muy americano también y muy de la zona de California, que eso también, yo he estado en Minnesota, como te he dicho antes. Al final, cada sitio, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, cuando estuve en Japón, que fui a entrenar con Sifu Yori Nakamura, a entrenar Sudo y Jeet Kune Do también, la forma de ser de Sifu Yori Nakamura es muy japonesa, entonces su forma de enseñar Jeet Kune Do es muy japonesa. Correcto. Muy perfeccionista, todo muy por bloques, muy parado, bastante diferente a como lo hace Guru no Santo, ¿no? Entonces seguramente sea el más detallista y el más, pues eso, que es lo que a lo mejor yo
necesitaba en ese momento, ¿no? Porque al final, cuando sabes las cosas, la diferencia es lo que tú has dicho, ¿no? Moverte 5 grados hacia allá o poner la mano así en vez de así, eso él lo lleva al dedillo, ¿no? Sin embargo, Bruno Santos es más de dejar hacer, ¿no? Todo lo que, por ejemplo, las conferencias de instructores, igual que hago yo con mis instructores, salimos al centro a hacer demostraciones de lo que haya que hacer, porque nos graban con diferentes cámaras y tal. Y él siempre, siempre, siempre da palabras de aliento, es decir, aunque el que sale tú lo estés viendo que está haciendo otra cosa que no tiene mucho que ver con lo que tenemos que hacer, pero él siempre, good job, nice, perfect, tal, no sé qué. Sin embargo, con Sifu Daniel Lonero, por ejemplo, que es otro de mis instructores los últimos 20 años, Sí, te iba a preguntar por el tío. yo lo he visto llamarle la atención, ¿no? Por decir, a ver, ¿qué has escrito aquí? ¿Qué diste en la clase de ayer? Sifu, di esto, data, dice, pues te falta una cosa, piensa que te falta. Que dije yo, joder, qué cosa más curiosa, ¿no? Ver a Bruno Santos llamando la atención a alguien es como una cosa llamando la atención entre comillas, ¿no? Sí, porque todas las personas que yo he oído hablar de él siempre hablan, bueno, por supuesto como instructor, pero como persona dicen que es una persona excelente, una persona muy cariñosa, muy cercana. Sí, siempre te da un abrazo. Y al final, la gente que lleva mucho tiempo con él, para mí es como un guía, ¿no? Entonces, y necesito verlo. Es como una necesidad ya un poco espiritual, ¿no? Decir, no, totalmente te muchas comprendo. veces sé lo que va a enseñar antes de que lo enseñe, porque llevo 20 y tantos años haciendo lo mismo, sé lo que va a decir antes de que lo diga. Sí, no te va a enseñar nada nuevo, pero tú tienes que tener ese contacto con él, que es lo que me pasaba a mí ahora, desgraciadamente, con mi Sifu, que falleció hace 2 semanas, y pasó eso, que yo tenía ganas de verlo. No por lo que me va a enseñar, que a lo mejor era un detalle, seguro que algo, pero era esa necesidad de ver a la persona que consideras un guía, que consideras un mentor, ¿no? Sí, eso es súper importante. Y bueno, y terminando con lo de la academia, que no sé si lo habíamos llegado a empezar. Me pregunto para mí esto es información de mucho valor. Nada, la Academia de Bruno Santos es como he dicho, es como un parque de atracciones, entonces tenemos todo. Él normalmente da martes y jueves las clases, martes y jueves, y él da 4 diferentes artes marciales que son, bueno, da a los niños primero, le da la clase a los niños, y luego da Muay Thai primero, luego da Silat, que es bastante exigente físicamente, es otra cosa que la gente no sabe, pero las clases de Silat de la academia difieren mucho de lo que se enseña en los seminarios, que es siempre de pie, pero el Silat que se enseña en la academia de Muy Bruno cercano al Santos suelo, muy bajo. es mucho en el suelo, muchas posiciones muy similares al jiu-jitsu brasileño, la levantada técnica para adelante, para atrás, el helicóptero, cambiar de un sitio a otro. Muchas posiciones son exactamente igual que el jiu-jitsu brasileño, lo único que tenemos golpes, que eso cambia mucho el juego, pero luego muchas llaves de brazo, palancas, llaves de pierna, de heel hook, todo eso lo tenemos en Silat casi al trípode para proyectar, para raspar, decimos en jiu-jitsu, ¿no? Pero son casi calcar, ¿no? Entonces, él lo que pretende es eso, que veamos las similitudes y las diferencias y, como él dice, cada 10 años el cuerpo cambia, ¿no? Entonces, Es curioso eso, qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Sí. Cada 10 años, totalmente de acuerdo. el cuerpo cambia. Totalmente de acuerdo. Y a veces dice cada 5, a veces dice cada 10, pero en verdad el cuerpo cambia, entonces hay que saber cambiar con él, y eso lo que él trata de enseñar allí es básicamente eso, ¿no? Entonces enseña las artes marciales que más le gustan a él, porque en verdad podría enseñar todas las que se enseñan, porque está certificado en todas, pero deja a los demás enseñar Suto, deja enseñar Sabat, o sea, tiene las cosas que él considera que nos van a ayudar a evolucionar como artistas marciales, pero él enseña, ya te digo, enseña a los niños, enseña Muay Thai, enseña Silat, luego enseña Kali filipino, que también es un híbrido de todos los sistemas de Kali. Él ha entrenado con más de 40 diferentes instructores filipinos de esgrima o Kali, como quieras llamar. Y luego enseña los martes a última hora Jeet Kune Do de 9 a 10 de la noche, que es una clase solo para instructores. Que eso también mucha gente no lo sabe, pero es solo para instructores. Y los jueves era exactamente igual, solo que ahora los jueves se ha quitado la última de Jeet Kune Do. Los últimos años la ha quitado, porque los jueves enseña también por la mañana clase de artes filipinas, que en principio era una clase solo para filipinos, pero ahora se ha llenado ya vamos todos ahí. Ya. Sí, pero claro, es que teniendo en cuenta eso lo que hemos dicho, una persona que tiene 88 años. Cuidado, ¿eh? Y sigue en su tatami los martes y los jueves dando... Bueno, yo la última vez que lo vi, hace 1 año y muy poco, fue la primera vez en mi vida que lo he visto sentarse durante una clase.
que, por ejemplo, que no es que esté mal sentarse, pero en Jiu-Jitsu estamos mucho tiempo, Sí, lógicamente, sí. o estás luchando, estás dando indicaciones o descansando entre un round y otro Exactamente. y te sientas, bebes agua, es como algo muy normal. En The Gym Man también dicen que daba la clase tomando té o tal, sentado sí, en la fumando. silla. Y, y sin embargo, Bruno Santos, eso era impensable. Yo la última vez que lo vi, ya te digo, me llamó muchísimo la atención porque nunca lo había visto, pero hay que tener en cuenta que daba desde las 10 de la mañana, que empieza su clase el jueves, hasta las 10 de la noche o 9 de la noche el jueves, sin parar. O sea, es una cosa, o sea, tú dices, yo estoy aquí con 40 años y estoy súper agotado, no solamente de la actividad física, sino o sea, Mentalmente, claro, estar aquí. claro. Es como una jornada laboral de 12 horas ahí fijo, ¿no? Yo he dado durante años 8 horas de clase al día y yo los jueves o viernes tenía la cabeza como un bote de melocotón en almíbar, que dice el Nico, dice, tienes la cabeza como un bote de melocotón en almíbar, pues así. Sí, pero es que es un poco así. Yo ahora que abro mi academia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Claro. y abro por las mañanas también, lunes y miércoles, ahora desde enero, al final estás todo el día enseñando y luego si va alguien para clases privadas durante la semana, que casi todas las semanas va alguien, luego el fin de semana tengo un seminario, casi todos los fines de semana, o sea, al final es que no hay manera de desconectar de ninguna, pero lo ves a él y eso es un poco el ejemplo que No nos tiene da. pensado jubilarse, ¿no? No, seguro que no. Y otra vez, igual que hemos dicho de Bruce Lee, es un tema también genético porque sus padres fueron muy longevos, más de 100 años, y un poco con su nacionalidad, que es filipino, un poco, pero al final es una persona excepcional, uno de cada 100.000 millones, o sea, es lo que tú has dicho, se valorará cuando no esté. Efectivamente. Pero como él dice, no entiendo por qué, porque hasta eso que tú has dicho se le critica, ¿no? Es decir, Jeet Kune Do, la mentalidad es exactamente esa que tú has dicho, es decir, tenemos la libertad para crecer en cualquier dirección que queramos crecer, una vez que sabes cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Es decir, empezamos en Jeet Kune Do concretamente con Yun Fan Kung Fu, que nosotros llamamos al sistema base, que son el material que Shijo Bruce Lee le dejó a Sifuino Santo en los años 60, seguimos haciéndolo, lo mantenemos, pero crecemos a partir de ahí en la dirección que creamos conveniente. Y él siempre nos anima a decir, mira, ve con Francis Fong, que Francis Fong en la distancia de atrás ve esta. Sí. Salem Asli, que era otro de mis instructores que falleció por el COVID. Salem, cuando fue a Estados Unidos a entrenar, él era francés, pero no había hecho Sabbat nunca en su vida. O sea, Fíjate, curioso. Claro, pues como nosotros, por ejemplo, que yo, por ejemplo, soy español, pero no he bailado nunca sevillano. La gente piensa que todos los españoles toreamos y nunca lo había hecho. Sin embargo, había hecho gimnasia deportiva, rime, ¿qué tal? Entonces tenía apertura lateral perfecta, super coordinación, pero lo que destacaba de él eran las patadas. Y Bruno Santos al verlo dijo, ¿eres francés? La Sabbat. ¿Vienes de Francia? ¿Haces Sabbat? Tal. Dicen, no, pues tienes que hacer Sabbat. ¿Vas a ir a Francia a ver a tus padres? Quiero que aprendas Sabbat, que te certifiques y vengas y nos lo enseñes. O sea, fíjate, qué mentalidad, ¿eh? Esa era mentalidad. su mentalidad en los años. Pero fíjate que 80. eso me cuadra mucho. Primero me hace comprender muchas cosas. Yo, fíjate, soy un seguidor de Kune Do, pero escuchándote muchas de esas cosas que aparentemente no tienen ninguna importancia porque son anécdotas, ¿no? Pero le dan sentido al fondo. Al fondo, ¿no? exactamente. Al fondo de la cuestión. Mucha gente no entiende el Jeet Kune Do porque no entiende el fondo. Cómo hay diferentes manifestaciones del Jeet Kune Do porque hay diferentes ecosistemas, como has dicho tú. No es lo mismo Los Ángeles que Minnesota que Tokio. Exactamente. Hoy en día, cuando hablamos de, por ejemplo, yo lo noto en el jiu-jitsu mucho. Cuando yo compito europeo o compito panamericano, veo una diferencia muy grande. ¿Por qué? Básicamente porque en Estados Unidos la mayoría de las personas de mi edad en el high school han hecho wrestling. Entonces, la lucha no tiene nada que ver con cuando tú haces una lucha aquí en Europa, que la mayoría de la gente no sabe hacer lucha en pie, no hace lucha en pie de forma muy constante. Entonces, el ecosistema cambia. En el Jeet Kune Do, por lo que tú me cuentas, es prácticamente el mismo caso. Yo parafraseo mucho a mis instructores y sé que mucha gente lo critica, pero bueno, me considero privilegiado de haber estado cerca suyo, de todos ellos, y no digo las frases copiándolas, sino que las siento y por eso las digo, porque veo la verdad que hay en ellas. Pero hay una frase que yo tengo, de las pocas que digo que son cosecha mía, que es que en la vida todo es lo mismo. Entonces, cuando aprendes diferentes artes marciales y lo asocias a la vida, es un poco diferente. Los que tenemos más de un hijo lo sabemos. Cada hijo es diferente, a cada uno lo quieres igual, sabes sus virtudes y sus defectos. Está bueno. No hace que quieran más a uno. Los padres exactamente lo mismo, tienes un padre y una madre, cada uno sus virtudes y sus defectos. Es decir, igual que nosotros tenemos virtudes y defectos, pero al final
es lo que tú has dicho de la mentalidad, ¿no? Saber dónde estás y hacia dónde vas y tener claro eso, pero ha sido una constante. Nosotros llamamos más familia, ¿no? La familia de Jeet Kune Do es como a Bruno Santo le gusta llamar, o le gustaba llamarlo, Sí. aunque ahora se ha disgregado mucho por muchos diferentes motivos, pero a él le gustaba llamarlo familia porque él nunca quiso montar entre otras cosas por la promesa que le hizo a Bruce Lee de no comercializar el nombre del Jeet Kune Do. Pero él siempre ha llamado a la familia del Jeet Kune Do, ¿no? Y entonces era una constante dentro de la familia del Jeet Kune Do que llegara Ayar Chai, por ejemplo. Ayar Chai Sirisute llegó a Estados Unidos, dio a conocer el Muay Thai, pero ¿quién conocería a Ayar Chai Sirisute hoy en día sin Guru No Santo? Totalmente. Por O eso sea, en el momento que Guru No Santo conoce a Ayar Chai, se forman esa unión y esa amistad también, se convierte en alumno suyo, empieza a organizarle seminarios. Y como dice el Sifu Rifei, en el momento que Ayar Chai ingresó en la familia de Jeet Kune Do, cambiamos la posición de guardia, incluimos los codos y las rodillas, el clinch, porque eran cosas que en aquella época eran puntos débiles, ¿no? En verdad, a Bruce Lee no le dio tiempo, a pesar de que lo había anotado en sus anotaciones. Muay Thai, cuidado con las rodillas y los codos, mucho poderío físico, tal, patadas muy potentes con la pierna atrasada, tal. O sea, lo había investigado hasta el límite que él había podido en aquella época con los medios que habían, que eran básicamente libros. Claro. No, Pero hace una constante, por ejemplo, cuando Sifu Yori llegó a Estados Unidos en el 89, él llegó para aprender Jeet Kune Do, igual que Salen, igual que casi todos, para aprender con Sifu No Santo Jeet Kune Do. Pero otra vez lo mismo. Sifu No Santo lo vio y le dijo, ¿tú sabes hacer cosas? Dice, sí, hombre, soy campeón de Suto. ¿Qué es el Suto? El Suto es un precursor de las MMA. Totalmente. Antes de las MMA. Totalmente. O sea, fíjate que en el 89 ya estaban haciendo MMA antes de que existieran, ¿no? Un poco igual que el Jiu-Jitsu. El Jiu-Jitsu, el valetudo, fueron mucho antes de las MMA y la gente... No, las MMA nacieron en el 90 y tanto. Bueno, sí. eso es bastante discutible. Totalmente. Pero el Suto es un precursor, ¿no? Y entonces le dijo, no, yo hago Suto. Bueno, ¿y eso qué es? Pues eso es proyectar, o sea, pegamos de pie, patadas, puños, proyección, lucha en el suelo, finalizar. Rápido. Quiero aprenderlo, enséñalo aquí en mi escuela, tal, no sé qué. ¿Qué mentalidad tú? ¿Qué Sí, inspirador? de hecho es el shooter más alto. O sea, para la familia de Jeet Kune Do es un fallo para mucha gente, o para una parte pequeña. Yo quiero pensar que es una parte pequeña porque al final verdaderamente es una parte pequeña comparada con la parte de Guru No Santo. Pero ven un fallo en que hayamos investigado en todos esos diferentes sistemas, o un fallo o una dispersión, ¿no? Es decir, no, es que el que mucho abarca poco aprieta. Bueno, eso es bastante discutible también. Como dice Guru No Santo, tú para decorar tu casa o tu escuela de artes marciales o tu espacio como este que está precioso, puedes decorar en función de lo que tienes y hasta donde tú seas capaz, ¿no? Y luego tiene que haber una armonía entre las cosas. Claro. Es decir, si pones esta mesa y pones en vez de este sillón una silla de playa, dices, no, es que yo estoy más a gusto en la silla de playa. Ya, pero no encaja con lo que ya tienes. Tienes toda la razón. Sí. Entonces, Guru No Santo siempre dice, vas a poner los muebles en tu casa en función de lo que eres capaz de... O sea, primero en función de lo que ya tienes para que haya una coherencia y luego cada uno absorbe dependiendo de su capacidad para absorber. Está muy interesante, joder. Yo creo que todo eso, claro, la pregunta que para los que no conocemos tanto el Jeet Kune Do, ¿no? Porque yo quiero hablar de Wing Chun y Jeet Kune Do, pero al final dentro del Jeet Kune Do hay lo que es el Jeet Kune Do original, ¿no? Y luego las otras ramas, ¿no? Que pasa en Wing Chun pasa igual. Los talibanes defienden todos que su Wing Chun es el original y el bueno, el auténtico, ¿no? Que están con la silla de playa, que hablamos, ¿no? Pero eso ya le pasaba a Jim Man, ¿no? Eso, claro, al final... Pero Jim Man fue súper criticado, o sea, que es una cosa es una que nunca ha constante. cambiado. Es lo que hemos hablado antes, ¿no? En la vida todo es lo mismo. Y en Jiu-Jitsu brasileño está pasando ya desde hace bastantes años, como sabes, ¿no? Al final están los puristas de un Old poco... school. Old school, más Gracie y tal, y más la defensa personal, la parte de defensa personal. Sabes que ahora hay muchas escuelas en Estados Unidos que los cinturones blancos no luchan, no rolan unos con otros hasta que no llegan a azul. Hay otras escuelas que a más de 50 años no los dejan ya rolar libre, ¿no? Son más como drill y cosas así. Sí. Es decir, al final, y luego está, pues lógicamente, la parte más competitiva y más moderna, ¿no? Y al final es un poco... Pero al final, si estudias bien y investigas bien, Rayson Gracie, por ejemplo, entrenó bastante. Sí. Y Rawls, que luego tuvo el accidente y murió, que era un poco eran un poco los más fuertes un poco de la familia en aquella época, eran Rawls y que murió en un accidente de la Delta, y Rayson era, de hecho hay una lucha filmada de ellos que está por ahí por YouTube, incluso a color, que está Helio viéndolos y ellos dos matándose ahí, parece que están como en un patio, y están bastante igualados, o sea, eran otra vez igual, dos chavales jóvenes de 20 y 20 y tantos,
pero ellos entrenaron mucho wrestling, con los medios que tenían, otra vez igual, los medios que habían en aquella época, pero que, seríamos, claro. seríamos unos necios si dijéramos no, como vamos a ver, hay que mantenerlo purista. Hombre, es que creo que es una cosa que está mal comprendida, eso del purismo, de la tradición, yo lo he contado muchas veces, ¿no? Es una cosa que no tiene mucho sentido. Yo, lo que dices de los medios que tenía, yo cuando como tú, yo soy mayor que tú, pero cuando en aquellos años había películas, había algún libro, alguna revista, y tú tenías que interpretar los vacíos, los huecos que había entre foto y foto. Fíjate cómo conocí yo el jiu-jitsu brasileño. Con una, que sería seguramente cinturón negro, una revista y tal, y en la parte de los vídeos americanos, no los que ellos tenían de nacionales, sino los americanos que salían ahí cosas extrañas, ¿no? Decir, y encima en inglés, que yo no sabía inglés, pues vi la carátula, la portada de Choke, que es como se llamó el documental este de Reason, del valetudo que hizo en Japón en el 95, me parece. El 95, si no me equivoco. El Pride, ¿no? Era el Pride. Y se le puso Choke, finalizó a todos, creo, con el Mataleón. Y me lo compré, sin saber ni lo que era ni nada. O sea, me llamó tanto la atención la portada y la idea de dos personas en una lucha que valía todo. Te estoy hablando de a lo mejor el 98, el 99. Me acuerdo que en pesetas eran como 7.000 o 8.000 pesetas. Sí, no era nada barato, ¿eh? Tardaba en llegar 2 o 3 o 4 segundos. O sea, no sabía si te iba a llegar o no. Y era en VHS, lógicamente. Todavía lo conservo. O sea, así conocí yo el jiu-jitsu brasileño en el momento en que en Murcia no había y seguramente... En España habría 2 o 3 escuelas en España. En España en el 90 y pico me acuerdo que estaba Verdún, exactamente. Estaba recién llegado, era cinturón azul. Morado, porque cinturón negro le hizo un vídeo con cinturón morado, exactamente. Era el único que había, creo que estaba en Madrid, me parece, sí, ¿no? Efectivamente. En Madrid. Ahí dejó a los que hoy en día son los padres del jiu-jitsu en España, a Matías Ribeiro, a Minduín, a Siri Bautista y alguno más que se me olvida, pero vamos, que son hoy en día las referentes del jiu-jitsu, pero entonces no había profesores. No había. Entonces, pues así conocí yo el jiu-jitsu brasileño, pero siempre tuve el interés de hacerlo en cuanto pudiera, ¿no? Entonces siempre tenía me acuerdo que incluso estuve haciendo un poco de lucha con un cubano que él decía que era lutador. Yo soy lutador y soy un proyectador. Sí, era el año 99 o 2000, que estuvo por Cieza un poco tiempo, estuvo ahí de portero de discoteca y tal muy poco tiempo, y me acuerdo que lo vi por Murcia en un restaurante y salí detrás de él corriendo por la calle, o sea, unas locuras, para decirle que entrenara con él. Quedé con él a la entrada de Murcia, vine de Cieza a Murcia y no apareció. Si me estás oyendo, no. Es broma, pero que quiero decir que el interés siempre lo tuve. ¿Por qué? Porque tu background es muy grande, o sea, tú has practicado un montón de sistemas de verdad durante todos estos años y al final, claro, tú vas configurando tu propia forma de hacer, pero lo que hablamos al principio y que hemos hablado en muchas ocasiones, no solo en este blog, sino en otros, es cómo tú vas configurando en base a la información que vas cogiendo tu propio estilo, que es un poco lo que hizo Guro Danilo Santo, que sigue haciendo, y que hizo Bruce Lee, esa misma mentalidad. Y tú has seguido haciendo lo mismo, ¿no? Exactamente. Lo único, bueno, lo que me has preguntado antes, de Jeet Kune Do original o conceptos, como dice Sifuno Santo, dice, ¿por qué? Porque él es inquieto en general, o sea, él sale un nuevo iPad, un nuevo forma de, ¿sabes? O al tocar la mandolina. Dice, ¿por qué la gente no critica si voy a clases de mandolina o de piano y critican si voy a clases de jiu-jitsu o voy a clases de lucha? Lo hemos hablado fuera de cámara. Yo, aquellos que critican a Danilo Santo es una cosa que nunca comprenderé. Entiendo que la sociedad, en un porcentaje bastante alto, hablamos de la comunidad de artes marciales, está llena de estúpidos, de gente auténticamente retrasado, porque si no, no hay forma de criticar a una persona así, que nunca, yo jamás le he oído a Danilo Santo, ni una palabra mala de nadie, ni un comentario, ni siquiera así como que pueda resultar ofensivo, porque a mí a veces se me va la pinza y les mando a tomar por culo aquí en el canal a todos. Pero a Danilo Santo, nunca se le ha oído ni una palabra, se ha dedicado todo su día a entrenar, a su academia, a sus seminarios, a cuidar bien a la gente. Oye, que no te gusta lo que hace, como dijeron en un artículo, es el instructor modelo de artes marciales. Total. O sea, es el modelo de instructor de artes marciales en general, ¿no? Entonces, los estilos puros, para los puristas que nos estén viendo, en su academia los seguimos haciendo. Es decir, tú entras a la clase de Jeet Kune Do o Yun Fan Kung Fu
y lo que se enseña es puramente ese material, o sea, con los nombres en chino, pincho guacho y los nombres de los satrapes, las formas del muñeco, el ataque progresivo indirecto, o sea, es puramente la forma de interceptar, la guardia, el footwork, puramente el material que Él sigue que manteniendo ese aprendieron. bloque de clase tal cual, ¿no? Sí, o sea... Que ahí sí que hay mucho Wing Chun. Exactamente. Ahí o sea, sí que hay, vamos, el ¿cuánto core- porcentaje que dirías tú que hay de Wing Chun ahí? Bueno, nosotros, lo que nosotros enseñamos, el tema de la parte de la gente que enseña o llaman Jeet Kune Do original, lo que enseñan en verdad, os supongo, yo entiendo que enseñan es la última parte de evolución de Bruce Lee, que es pues más basada en la distancia larga, mucho footwork y la idea de interceptar, mucho juego de pies y la idea de interceptar el ataque del contrario antes de que pase. Ok, entiendo. Es la última etapa, es decir, muchos conceptos Eso de es lo que se grima. denomina original. Sí, ¿No? Le ponen el nombre original, ¿no? sí, original es como un poco la última etapa de su investigación, de lo que él hizo y, como digo, muy basado en la esgrima occidental, lógicamente sin el florete, pero con esa idea del miembro más largo, atacando el blanco más cercano, tratar de interceptar. Pero ¿cuántos Bruce Lee hay en el mundo? A ver, no ha venido ninguno. Desde entonces nadie ni se parece. Es siquiera. muy difícil de hacer. Entonces, quiero decir, ¿es un material válido? Por supuesto que sí. Muy interesante, muy interesante. Sí. A él le funcionaba, por supuesto que sí, fruto de una investigación profunda y de una persona que lo podía llevar a cabo. No olvidemos otra vez, con 30 y tantos años y con un físico muy entrenado, que se dedicaba a entrenar, se llevaba zapatillas deportivas a los sets cuando estaba grabando una película para hacer su carrera, para entrenar, hacía los fondos allí. Es decir, era una persona obsesiva del entrenamiento físico y con una edad perfecta para eso. O sea, está estudiado que de los 25 a los 30 y pocos es el prime de una persona para estar en su mejor condición física. Entonces, lo podía hacer, él lo podía hacer. Sí, habría que quizás haber visto lo que tú decías que dice Urdan y los Santos, que cada 5 o cada 10 años cambia el cuerpo. ¿Cómo hubiese sido la evolución? ¿Cómo hubiera evolucionado? Que Exactamente. estoy seguro que hubiese sido una evolución impresionante de ver, me hubiese encantado, tristemente pues no ha podido ser, pero me cuadra un poco lo que dices. Sí, pues yo entiendo que la gente, es decir, y es un punto de vista válido, es decir, queremos mantener lo que él hacía, es una forma de verlo. Nosotros tenemos otra forma de verlo y lo que queremos mantener es más la forma de pensar, por supuesto el arte físico, pero también el concepto, queremos decir, como idea, como concepto, como forma de pensar, como... Sifuno Santo dice que ellos decían, anoche vi una película Jeet Kune Do, es decir, lo aplicaban a todo. Vamos a comer a un chino que es Jeet Kune Do. Era como decir algo... Sí, Kung Fu. Sí, exactamente, lo mismo que Kung Fu. Es Bueno, decir, algo bien hecho... El Wing Chun es exactamente igual. La última fase del Wing Chun que nosotros recibimos, o lo que nosotros recibimos, fue el Wing Chun de Yin Man de Hong Kong, que fue una versión, en mi opinión, muy simplificada de lo que era el Wing Chun original de Fosan, o incluso de Kulao del Dr. Leung Yan. Pero él no tuvo necesidad de enseñar mucho más allá de lo que enseñó en Hong Kong, porque no había rivales, no había adversario, era, como dices tú, macarras, conecta con toda la historia. En Fosan era la cuna de las artes marciales mixtas de China, había varios estilos mezclados, profesionales, escuelas profesionales, donde se pagaba a precio de taeles de plata, se pagaba mucho dinero. Entonces, él no tuvo necesidad en Hong Kong de enseñar eso, por eso enseñó una versión descafeinada, no me gusta esa palabra, pero sí simplificada, ¿no? Lo que llevó a Europa fue eso. Entonces, los que hablan de Wing Chun original hablan de eso. En realidad es una contradicción. El Wing Chun original estaría en Hong Kong, en Fosan, perdón. Exactamente. Bueno, pues es la misma, te das cuenta, como dices tú, es lo mismo, es la misma cosa. Al final es siempre cíclico, ¿no? Sí. Y pasa en todas las artes marciales. O sea, Y la gente está enfrentada, igual que en Wing Chun, discuten por eso. Y claro, es como la familia se dividió, lo que Guru Santo llamaba la familia del Jeet Kune Do. Se intentó hacer la sociedad del Jeet Kune Do, mucha gente no lo sabe, hablan del núcleo, que fue en los años 90, pero antes estuvo la sociedad, la JKD Society, que el presidente era Sifu Richard Bustillo, porque Sifu Santo siempre se ha quitado del medio. Él no quiso protagonismo Nunca quiso protagonismo. Entonces siempre, incluso con los alumnos, o sea, llegaba uno y decía, yo quiero boxear y tal, pues vete con Richard Bustillo, que es el que mejor boxea. Yo quiero grappling, pues con Larry Harsher. Es decir, iba mandando a la gente, alumnos suyos, que se fueron especializando en determinadas cosas, ¿no? Qué curioso. O sea, ha sido tan buena gente, tan dador, ¿no? Tan abierto para dar el conocimiento y que me parece increíble, pero existió la sociedad del Jeet Kune Do como un intento de controlar en los años 80, me parece, finales de los 80, 88, algo así. Sí, porque esa época fue cuando hubo un boom muy grande del Jeet Kune Do en el mundo, ¿no? Sí, por las películas de Bruce Lee, entonces todo el mundo decía, Jeet Kune Do, enseño Jeet Kune Do, ponían el cartel en la puerta
de su gimnasio, de su escuela, y no había un control, ¿no? Entonces, la idea era filtrar un poco que eso no se fuera de las manos. Para eso se fundó, y Linda Lee estaba dentro y firmaba los certificados y tal. Linda Lee, la viuda de Bruce Lee. Y luego, bueno, se diluyó, pues como pasa al final con todo lo que son intentos de unión. Al final es muy difícil mantenerlo cuando cada uno tenemos nuestra parte, nuestro negocio aparte, o nuestra forma de hacerlo, de verlo. Bueno, se fue diluyendo con el tiempo y luego nació el núcleo, que era otro intento, otra vez más, esta vez por parte de Linda y Shannon, que es la hija de Bruce Lee, por parte de ellas, de hacer digamos un núcleo de gente, por eso se llamó el núcleo, una estructura con los alumnos originales de Bruce Lee, y que todo saliera de ahí. Lógicamente, hubiera un control de calidad a partir de ahí. Sifu no Santo era piedra fundamental porque mucha gente no lo sabe, pero solamente una persona fue certificada por Bruce Lee en el mundo para enseñar Jeet Kune Do como tal, y fue Shifudani no Santo, no hay otra. Mucha gente dice Tae Won, Taki Kimura, no. Taki Kimura fue certificado en Yun Fan Kung Fu. James Lee, que falleció un año antes que él, fue certificado en Yun Fan Kung Fu, y el único que fue certificado en Yun Fan Kung Fu y Jeet Kune Do fue Shifudani no Santo. Por ejemplo, había mucha confusión con Tae Won a partir de revistas que se ve que no estaban muy bien informadas, pero Tae Won era nivel 2 de Jeet Kune Do. O sea, ¿estaba certificado por Bruce Lee en Jeet Kune Do? Sí, pero nivel 2, el nivel que él consideraba, que Sillo Bruce Lee consideraba instructor en esa época, era nivel 3. Entonces esa es otra distinción que hay que hacer si queremos hacer honor a la verdad, sí, y sin querer meternos con uno ni con otro. Porque, por ejemplo, a ti del trabajo de Tae Won, ¿qué te parece interesante? Es tu linaje, es otro linaje, ¿no? Es otro linaje. ¿Qué te parece a ti que aporta el Jeet Kune Do muy interesante Tae Won? Si te parece algo interesante. Sí, por supuesto. O sea, al final es lo que he dicho antes. Yo no veo mal en ningún punto que se trate de perpetuar la última etapa de evolución de Bruce Lee, que al final es lo que a mí me llega, o yo entiendo que, partiendo de la base de que nunca lo conocí, lo vi una vez en Los Ángeles, en el aeropuerto, a Tae Won, pero no lo conocí personalmente, no entrené con él, pero sí tengo ojos y veo lo que hace la gente. Entonces, todo está bien mientras no malinterpretemos o queramos ajustar las cosas a nuestra visión, o queramos echar mierda o hablar mal sobre el trabajo de otros. Entonces, la historia fue como fue. El que enseñaba en la escuela de Chinatown en Los Ángeles era Sifu no Santo, y todos los demás fueron alumnos suyos, todos los que luego se hicieron famosos, es decir, Dan Lee, Jerry Poteet, Steve Golden, todos esos eran cinturones negros de Kempo bajo Guru no Santo, porque mucha gente tampoco lo sabe, pero Sifu no Santo enseñaba lunes, miércoles y viernes Kempo en la escuela de Ed Parker, que era el padre del Kempo americano, que no era ningún... Sí, no era Pedrito López. Es otro de los que ha quedado en la historia de las artes marciales. Ed Parker es conocido en el mundo como el pionero o el padre del karate americano, ¿no? Entonces, él daba las clases en su escuela lunes, miércoles y viernes, y martes y jueves daba las clases en la escuela de Bruce Lee en Chinatown. Y lo que hizo fue, poco a poco, por conveniencia, ¿no? Y también porque los demás, otra vez más, tenían ojos en la cara, sin querer hablar mal del Kempo ni desprestigiar ni nada, pero en aquella época Jeet Kune Do o el Yun Fan Kung Fu era como algo muy nuevo, muy fresco y muy diferente a todo. No había eran las MMA de hoy en día, ¿no? Eran las MMA, como dice Eric Paulson. Es que en un curso le preguntaba, haciendo algo de grab, me dice, ¿qué es Jeet Kune Do? Dice, ¿qué es Jeet Kune Do? ¿Qué es MMA? ¿O cómo consideras tú las MMA? Y digo, mira el tío y dice, Jeet Kune Do. Y siguió ahí, vamos a seguir con lo que estamos haciendo. O sea, en su mentalidad, sí, de otra vez un tío que fue campeón de Suto, sí, en Japón en el año 96, y entrenó con Rickson cuando nadie lo conocía, con Rorion cuando estaba vendiendo hamburguesas ahí en Los Ángeles. Es decir, es un pionero de las artes marciales, sí, de grappling a nivel general. Es que yo creo que todas esas figuras que para el gran público hoy en día a lo mejor no son relevantes, cuando no estén, yo creo que tendrán su momento, porque tristemente, cuando se hayan muerto, ¿no? Porque han escrito una historia en las artes marciales. Bueno, yo he crecido con ellos, entonces claro, a mí me hablas de eso, me hablas de Eric Paulson y me pongo de pie, ¿sabes? Sí. Eric Paulson es una leyenda viva, y entonces, ¿cómo no vas a confiar? Bueno, yo sigo a Guru no Santo, como te he dicho al principio, a ciegas, ¿no? A mí me dice Guru no Santo
Y a mí y a la mayoría de sus instructores que de verdad lo queremos y lo apreciamos. Es decir, nos saca unas castañuelas y nos dice que hacer así es bueno para la coordinación Y lo vas a hacer. y lo voy a hacer. De momento lo vas a probar. De momento lo voy a probar porque si él lo dice, algo de verdad tendrá. Y luego él nos ha enseñado a discernir por nosotros mismos, ¿no? Pero como él nos dijo en la última conferencia de instructores, el arte ahora está en vuestros hombros, nos dijo. Entonces tenéis que estar preparados para la crítica. Eso es todo, bueno, muy bien. Tenéis que estar preparados para la crítica. Os van a criticar, ¿no? Os van a criticar. Si te han criticado, yo pensé, si te han criticado a ti, nos van a criticar seguro. Al final, como dice un buen amigo mío, y una frase como muy hecha, ¿no? Si critican a Jesucristo, ¿cómo van a criticar a...? Es imposible, ¿no? Pero hay una frase... que vino al mundo a ayudar a los demás, a dar su vida por los demás, a sacrificarse, no hizo nunca nada, nunca habló mal de nadie y lo clavaron en una cruz, imagínate. Imagínate. Hay una frase muy buena que es, si no quieres que te critiquen, no hagas nada, no digas nada, no seas nada, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que... otra vez esto es cíclico, ¿no? Bruno Santo fue un poco la llama, la antorcha que sostuvo el Jeet Kune Do cuando nadie lo conocía siquiera, pero a través de esos primeros alumnos que tuvo y otra gente como... me parece que fue Steve McQueen que escribió una carta para él diciéndole por favor, Dan, sigue enseñando, porque para él fue un shock. La muerte de Bruce Lee, no quería seguir enseñando Jeet Kune Do, quería seguir enseñando artes filipinas y lo que estaba investigando en aquel momento, pero no le apetecía seguir con eso, que en esa época ya le enseñaba en su patio trasero, en su casa. Pero animado por esos primeros alumnos y tal, fue el que llevó la antorcha y el que Jeet Kune Do sigue vivo por él, seguramente. Luego hubo un grupo de otros alumnos de Bruce Lee, que algunos fueron entrenados en privado, que estuvieron muchos años a la sombra y otra vez igual. Esto es como hemos dicho antes, como todo en la vida. Los que son del Madrid tienen sus... el fútbol, quiero decir, los que son del Barça tienen sus motivos, los que son del Madrid también, los que son del PP tienen sus motivos, los que son del PSOE también. Es decir, todos tenemos palabras para respaldar. Sí, para... Exactamente. El problema de las opiniones es que es como los culos. Sí, sí. No, todos tenemos... ¿Sabes qué pasa? Que me pasa a mí con el tema de la política. Yo vivo muy enfadado de los últimos años aquí en España por la situación que tenemos, ¿no? Sí. Y bueno, eso es un tema que mejor no tocar. Pero lo que más me cabrea es el argumento de yo soy esto para no ser aquello. No. Tú tienes que tener argumentos para hacer algo porque te guste, porque estás de acuerdo, porque tienes unos ideales, tienes unos fundamentos, pero no simplemente para no ser aquello. O sea, yo voy a hacer... Yo es que hago Wing Chun moderno para no hacer Wing Chun clásico. No, yo hago Wing Chun moderno porque lo veo, porque quiero mantener la filosofía de Inosanto de me nutro, hago mejor mi arte porque es la mejor... Cómo yo veo la mejor forma de hacer sobrevivir un arte, ¿no? Exactamente. Y aquello tiene cosas muy interesantes. A mí del Wing Chun clásico yo he aprendido muchísimas cosas que utilizo. Sí. Ahora, con el Wing Chun clásico, pues siendo realista, yo no veo que eso sea aplicable hoy en día en una situación de sparring porque el ecosistema ha cambiado otra vez y hoy en día cualquier crío, te vas a ir al 360 donde el Nico y ves críos con 18 años que saben hacer, llevan 3 meses, saben hacer 1, 2, 3, entran a las piernas, te tiran. Y eso ya... Eso ya, claro, entonces, para una persona que no está familiarizado es como un pez fuera del agua. O sea, claro, simplemente el hecho de llevarte al suelo a una persona que no está acostumbrada a estar en el suelo es como, pues ese es nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, lógicamente, también sobre lo que estás diciendo, al final siempre es más fácil. Evolucionar significa cambiar a mejor, ¿no? O debería ser cambiar a mejor. Por lo menos lo intentas. Y siempre es más difícil. Lo fácil es mantenerse donde estás. Claro, sí. Y mantener tu estatus y decir, no, yo no voy a investigar otras artes porque yo soy Jeet Kune Do original y soy instructor y alumno de no sé quién o tal, o yo doy ya seminarios. Eso es lo simple, ¿no? Si le cambias el nombre y dices Wing Chun, te cuadra igual. O sea, claro, es lo mismo. Yo lo he dicho algunas veces, ¿no? Y es la crítica siempre, yo intento que sea constructiva y algunos se lo toman a mal, pero la crítica en el mundo del Wing Chun es exactamente igual. Quien tiene un estatus no quiere perderlo o no quiere que se le vean las costuras, no quiere que se le vean su incapacidad, entonces no cambian por eso, en muchas ocasiones. No digo que sea siempre así, pero casi siempre es así. Y digo, siempre uso el mismo ejemplo, ¿no? Los perros ladran porque tienen miedo. Ellos, los más cerrados talibanes ladran porque tienen miedo a que su comunidad descubra su mediocridad. Claro, si tú no te expones, si tú no vas al europeo o te vas a competir por ahí, pues te pones ahí tu cinturón, al final
En Jiu-Jitsu estás siempre expuesto, ¿no? Claro. Que en Jiu-Jitsu cualquier clase estás expuesto. Claro, vamos a hacer una role, que llega un chico un día... Con Lógicamente más en un europeo, Claro, o sea, no, lo que pero- tú haces tiene muchísimo mérito. pero además en una estás academia, siempre estás expuesto. Y más cuando eres un cinturón avanzado, siempre eres como carne para todos los demás. Es decir, Totalmente. esa es mi lucha importante. Voy a hacer 5, pero la de con este Va a ser a muerte. es a muerte. Y todos te dicen, no, suave porque me... Pero no, siempre a muerte. Entonces, claro, es una de eso es, pero yo lo veo como algo, es decir, es una de las cosas que yo, que a mí me gustaban y me siguen gustando de hacer Jiu-Jitsu, es decir, te pone cada día en tu sitio. Totalmente. Es decir, estoy fuera de forma, lo voy a ver. Sí. He comido mal a mediodía, lo voy a ver. Totalmente. Lo voy a notar. Dormí mal ayer, lo voy a notar. Completamente de Necesito acuerdo. entrenar el físico porque si no voy a estar... O sea, de otra manera yo seguramente no entrenaría tanto el físico, no prestaría tanto No, atención. pero es que además muchas veces la cabeza te lo pide, lo que dices tú, ¿no? Vas a entrenar, en el caso de Jiu-Jitsu, ¿no? O la lucha es peor todavía, la lucha era aún peor. La lucha dejas de entrenar y cuando dejas de entrenar pierdes rápido la habilidad. Sí. Pero muchas veces vas a entrenar y el cuerpo te dice, no, aquel tipo es muy duro, voy a evitar la rola con él o tal. Sí, la cabeza siempre Claro. es como un... Sí. Es una protección que tenemos de nosotros Totalmente. mismos. Y siempre sin hablo- embargo, yo ahora de verdad estoy en un momento que digo, a ver, ¿cuáles son las luchas más incómodas que puedo hacer hoy? Este y aquel. Pues vamos a por este y aquel. Sí. Pero no es lo habitual es que tú quieres mantener tu estatus, tu zona de confort. Sí. Y eso pasa en las artes marciales excepcionales tristemente muy a menudo. Sí. Por eso a mí me admiro mucho la figura de Dino Santo y su legado. Y Y ahora bueno, hablando- Santos es quinto grado de Jiu-Jitsu brasileño. Mucha gente no lo sabe, es quinto grado. Flipas. Bajo Jean-Jacques Machado. Machado, que es un portento, es un, vamos, Yo estuve de asistente suyo el último seminario que dio allí. Estaba súper contento de que me cogiera de ayudante. ¿eh? Es súper... O sea, parece que no está haciendo nada. Es una cosa de otro mundo, ¿eh? nada, Es una cosa nivel top. increíble. Bueno, ¿y del futuro? ¿Qué va a pasar con el Jeet Kune Do cuando, tristemente, dentro de unos años no esté Dino Santo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles serían las referencias? Yo siempre te hablo aquí de la fuerza del linaje, porque para mí, pues eso, aquí en España la persona que representa a Dino Santo, y creo que no hay en Europa tampoco mucho representante de Dino Santo, ¿no? No hay mucha gente. Hay algunos, hay gente que lleva incluso más tiempo que yo, pero no somos muchísimos. Al final, es lo que hemos dicho, seguir a alguno de los santos no es fácil. No es fácil. Entonces, lo que tú has dicho también, si haces Jeet Kune Do original, vamos a llamar, o haces Kali, Balintawak, cualquier sistema, no es por hablar de ninguno en concreto, el que sea, Bajalana, el que sea, por convencimiento, porque te gusta, porque tal, perfecto. Por cualquiera que sea el motivo, o sea, se me adapta mejor, es el único que he aprendido a fondo, cualquiera que sea el motivo. Pero al final, seguir a Bruno Santo es muy difícil. Entonces, ha habido tanta gente que ha viajado a la Santo Academy, que ha entrenado con él en seminarios, que tiene fotos con él, cualquier cosa, y que lo han dejado para, incluso en aquella primera época que él estuvo viniendo a España, enseguida esa gente dejó de traerlo a él para traer a otra gente que eran al final alumnos de Bruno Santo, pero que entrenaban más como en el núcleo, ¿no? Sí. Más cosas simples, cosas tal, más refinamiento de las herramientas y tal. Al final, seguir a Bruno Santo es muy difícil. Entonces, lo que he dicho antes, se te ven un poco las costuras porque es la idea que nosotros tenemos es ser completo. Entonces, como yo digo siempre, yo prefiero ser un 6, pateando, boxeando, atacando, defendiendo, de pie en el suelo, con armas y sin armas. Esa es mi filosofía. Prefiero ser un 6. igual que mi Ahora, filosofía. sí puedo ser un 7 en todo, pero voy intentando escalar mejorar en eso. todo. Pero no me sirve mucho ser un 9 en algo y un Claro. 3 en otra cosa. Tú piénsalo con tus hijas Claro. en el colegio. ¿A ti te vale que te traigan un 9, un 10 en dos cosas y todo lo demás suspenso? Es decir, si me dan un arma no sé qué hacer, si me atacan con un arma no sé qué hacer, si me tiran al suelo no sé qué hacer, pero soy muy bueno con el fútbol y si te alcanzo un puño, eso es discutible. Pero que me alcances un puño y Yo, ya mi, seas... mi filosofía es exactamente igual que esa. De verdad, yo siento de forma muy cercana lo de Dino Santo porque yo desde hace tiempo, por eso dejé de llamarle Wing Chun a lo que hago, le cambié el nombre pues, de Kung Fu Lab o de Kung Fu Club, porque no quería estar en una continua discusión con los puristas del ese núcleo, arte, ¿no? claro. Entonces dije, bueno, si os molesta tanto, venga, pues paso. Ya está, para vosotros es duro. Pero yo quiero hacer Wing Chun, quiero hacer mejor mi Wing Chun y quiero ser, como dices tú, un 6, un 7, un 8 en todo de media, en lugar de tener, bueno, es que soy muy bueno en la distancia corta del Wing Chun haciendo chiso, ya, pero si te abrazan y no eres capaz de hacer nada, no, si es que no sabes ni por dónde van. Entonces, esa mentalidad, Eso es un problema. claro, pero ellos no quieren verlo. Y Pero al yo- final, fíjate que cuando vas al instituto, ¿qué te enseñan? Te enseñan una formación genérica y luego te puedes especializar, es decir,
pues como por ejemplo tú vas al europeo, tienes que focalizarte durante un tiempo en el jiu-jitsu en puro, una deportivo, línea. el jiu-jitsu deportivo Claro, incluso. claro. Entonces, quiero decir, eso no quiere decir que tengas que hacer todo a un nivel mediocre. Depende de lo que tú seas capaz de absorber y de tu talento natural y de las horas de entrenamiento, porque yo no me considero una persona con súper talento, pero sí una persona que le pone mucho empeño y muchas horas durante muchos, muchos años. Totalmente. Entonces, si pones mucho empeño, muchas horas durante muchos, muchos años y mantienes la línea, porque mucha gente dice, es que tú tienes muchos instructores ya, pero yo voy sumando, no elimino a ninguno. Es decir, yo no conozco a uno y dejo de entrenar con el otro. Entonces conozco a otro y dejo de entrenar. O sea, lo que hago es ir sumando porque después de Bruno Santos he entrenado con mucha gente y no he visto a nadie que sea mejor en ningún sentido. Entonces, Entonces, ahí digo yo que tú tampoco tonto tampoco eres. O sea, no, después de tantos años tú has ido conociendo y tienes un conocimiento muy grande de muchas cosas y dices tú, joder, si después de 20 años sigues con Gurino Santo ahí año tras año, por algo es. ¿Cómo ves el legado? Sí. bueno, yo creo que exactamente eso es lo que tenemos que empezar ya a pensar, ¿no? ¿Qué va a pasar mañana, ¿no? ¿Qué va a pasar con el legado del Jeet Kune Do en general? Yo más que Jeet Kune Do me gusta hablar de la figura de Guru No Santo, de la familia de Guru No Santo, porque son muchas cosas que hacemos y en muchos gremios, o a lo mejor más a nivel general, se le conoce por el tema del Jeet Kune Do junto con el Kali, pero en otros, date cuenta que es el vicepresidente de la Asociación de Muay Thai Americana, es el número 2 en Suto de la Asociación Americana de Suto, era el número 2 de Silas, por ejemplo, de Paul Dutoit, de la Asociación de Paul Dutoit. Es decir, ha sido el número 2 a toda la persona que se ha acercado. Yo creo que los ha mejorado a ellos, porque eso es otro tema bastante largo. Pero cómo Ayarchai hizo los programas para examinarse si venía de pegarle a las palmeras o sea, era gente muy buenos luchadores, pero sin una progresión para enseñar. Bruno Santo es lo mismo que hizo primero con Sillo Bruce Lee, decir, Sifu, vamos a poner esto en papel y vamos a darle un sentido a esto. Yo cuando estuve en el seminario de Gurino Santo, no estuve en uno, estuve en 2. Yo creo que venía cada año o algo así. Sí, venía cada año. Y el primero no me enteré de nada, dije, no puede ser, voy a volver al segundo porque no me he enterado de nada. ¿Qué ha pasado? Y hablaban de bloques, ¿no? Sí. De bloques. Los bloques son eso que tú dices, los sets de trabajo de... No, a ver, él ha tenido diferentes formas, como te digo, lo ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Bloques eran como drills. Sí, sí, pero más que bloques lo llamamos series. Series. Pincho, guacho y series, por ejemplo, que es lo que en uno de los Wing Chun Days que fui en Madrid contigo, fue lo que enseñé el Pincho Guacho, y que es una serie que nos enseña bastante cómo era el acercamiento que él tenía a los atrapes de Wing Chun, ¿no? Es decir, si él cruza la línea central, hago una cosa, si la mantiene, hago otra, si se va para atrás, si se va mucho, pateo, si se va poco, boxeo, si intenta entrar al single o al doble leg, lo proyecto. Es decir, tenía esa idea de decir, vamos a fluir con lo que el otro haga, pero lógicamente lo tenemos que enseñar de alguna manera. Sí, eso es. Es decir, claro. A fluir no se llega a fluir por acciones difusas, se llega porque tienes un conocimiento. Yo siempre uso el mundo del jazz, que a mí el jazz me apasiona, ¿no? Y el músico de jazz improvisa, claro, improvisa porque tiene una base técnica impresionante. Eso en Jeet Kune Do se ha perdido mucho. O sea, la gente lo ha malinterpretado. Es decir, absorbe lo que es útil, desecha lo que no te sirve y añade lo que es específicamente tuyo. Sí, pero necesitas tener una buena base para hacer eso. Es que saber lo que te es útil entrenando 2 meses o un año y viendo vídeos por YouTube, seguramente vas a dejar de usar muchas cosas porque no te funcionan, pero es que no las estás haciendo bien o contra el adversario adecuado o en el momento adecuado con el timing. Y añadir, desechar lo que no te sirve, o sea, absorber lo que te es útil, al final es lo mismo. O sea, absorbe lo que te es útil. ¿Cómo sé lo que me es útil? Pruebo un doble leg y me funciona, luego lo pruebo otra vez no. Por eso te decía yo que a mí me pasa, por ejemplo, en el tema del jiu-jitsu brasileño, ¿no? Que me ocurre mucho ahora, ¿no? Que me encuentro en un momento muy divertido porque estoy con hambre de aprender. Yo le decía otro día a Miguel Ángel de Albacete, que es mi profesor de grappling y una persona que yo, de verdad, mi profesor de jiu-jitsu original, desde luego, es Arturo Salas, pero el tema del leg, lo que todos empecé con Miguel Ángel y una persona que aprendo mucho. Digo, das tanta información que yo no soy capaz de asimilar. Digo, es como si yo no tengo hambre y me quieres hacer comer. Tú, cuando tengo hambre, dame. Y cuando no tengo más hambre, da igual que me den más comida. No puedo asimilar más. O sea, puedo seguir, no va a entrarme. Eso es importante. El tema de cuando ahora yo me encuentro en un momento en el tema del jiu-jitsu, en el tema del Wing Chun también, que yo hago ahora justo lo que quiero y busco lo que quiero y sumo, mejoro mi juego, ¿no?
me voy con Darraja a Alicante, o quiero pases de presión, Arturo Salas, o 50-50 Arturo Salas, un maestro. Pero si necesito una cosa muy concreta, me voy a Darraja o y voy mejorando mi forma de hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo ese hambre de aprender, ese hambre de... Tienes el hambre, tienes la base de muchos años y tienes la experiencia. Creo que el Jeet Kune Do es un sistema que está pensado para gente que sabe, o que tiene una base de artes marciales detrás. Sí. Por eso nosotros diferenciamos Jung Fan Kung Fu como sistema base y Jeet Kune Do como el arte genérico un poco fue detrás. muy confuso para mí, lo de Jung Fan, Jeet Kune Do, o sea, Jung Fan y Jeet Kune Do, yo pensé que era lo mismo, pero... Pues es que para nosotros es parte de lo mismo, es decir, Jung Fan es el sistema base, es lo que tenemos escrito en papel, son las series, lo que hemos hablado, las formas del muñeco, las progresiones, el footwork, los drills, el chi sao, las formas de llevar al suelo, en fin, todas las formas de golpear, cómo, cuándo... Todo lo que tenemos escrito en papel, los programas, eso es Jung Fan Kung Fu. Nosotros llamamos Jeet Kune Do, en el linaje de Bruno Santos, llamamos Jeet Kune Do al arte en general, que al final es cambiante, es decir, es evolucionar. Jeet Kune Do al final es evolución, es investigar y evolucionar en cualquier camino que tú quieras, partiendo de ese Jung Fan Kung Fu como base, si lo que estás haciendo es Jeet Kune Do de Bruce Lee, es decir, yo quiero hacer mi propio Jeet Kune Do y estudio Aikido, Taekwondo, no sé qué, y lo llamo Jeet Kune Do, hombre, cada uno puede hacer lo que quiera. Yo soy mucho, Pero para que sea Jeet Kune Do, tal y como lo concebió Shigeru Bruce Lee, tienes que empezar por lo que él entrenó y por lo que él hizo. Y como he dicho antes, lo que nosotros intentamos es abarcar toda su evolución desde el principio, por eso nosotros mantenemos la parte del chi sao, mantenemos la parte del muñeco de madera, y luego evolucionamos a partir de ahí. Es decir, ¿qué copió de Mohamed Ali? Pues Mohamed Ali hacía este fútbol, esto se lo enseñó a Sifuno Santo así, le puso este nombre, tal, no sé qué. Luego le cambiaron el nombre, muchas cosas que la gente no sabe, pero muchas cosas, incluso mucho fútbol, lo cogieron incluso de Kempo, que jamás se ha hablado del Kempo en la familia de Jeet Kune Do, pero absorbían de cualquiera que les pudiera aprender, incluso de karate, que nunca se ha hablado, pero él era capaz de ir a ver una exhibición, creo que de Nishiyama, que era un gran maestro que murió no hace mucho, de karate Shotokan, y le impresionó la patada lateral que tenía Yokogiri, patada lateral, y dijo, yo quiero hacer la patada lateral igual que ese cinturón negro que ha salido ahí. Y se iba y lo perfeccionaba, y según nos cuenta Sifuno Santo, y han contado otros alumnos suyos, otra gente que estaba con él, al día siguiente o a los 2 días, era capaz de hacerlo casi mejor que el que había visto. O sea, tenía esa capacidad de absorber, pero también de aplicarlo. Es decir, no era un teórico, era un... No, porque hay un salto, yo hablo mucho de eso a mis alumnos ahora, porque yo estoy en esa línea ahora, ¿no? De justo, voy a intentar hacer mejor lo que hago sin importarme lo que piensa el que mira, ¿no? A mí eso no me importa hoy en día ya, afortunadamente. Que reconozco que durante muchos años sí me influye de alguna manera, hoy en día no. Pero a mí lo de cómo Bruce Lee fue capaz de reconocer patrones, mejorar, y ahí es donde está la diferencia, porque tú puedes ver una cosa y decir, esto me inspira, esto me gusta, o te viene una idea, joder, qué idea más buena he tenido, ya, pero luego hay que ponerse a trabajar. Claro, es que es lo difícil. difícil. A trabajar, es lo difícil. ¿sabes? La idea muchas veces se te escapa, al final se evapora como si fuese lo humo. difícil. Claro. Y luego la personalidad que hay que tener, ¿no? Porque él da una exhibición y estaba tan seguro de sí mismo que decía al público, a ver, que salga quien quiera del público, un cinturón negro, el que sea. O sea, tenía esa seguridad en sus cualidades, en sus habilidades, ¿no? Claro, y hoy en luego, día la gente lo compara, porque Bruce Lee nunca peleó en combate real y tal. Claro, pero es que hay que entender la realidad que él vivió. O sea, no existía como hoy en día una competición de MMA o de grappling cada fin de semana. No existía. Era otro mundo. O sea, claro, la gente no lo entiende. Las artes marciales competitivas de la época eran al punto y semicontact y tal. Entonces, bueno, ni siquiera semicontact. El semicontact fue posterior. Pero tampoco sabe la gente que todos los campeones de esa época, Chuck Norris, Joe Lewis, Mike Stone, todos esos que eran los supercampeones de la época en Estados Unidos, todos entrenaban con Bruce Lee en privado. O sea, eran alumnos suyos privados. Y mucha gente no lo sabe. Entonces, algo verían los campeones de América de la época. Un chino de 1,65 m. Para entrenar con un chino más pequeño, que no conocía a nadie, que no les daba certificados de nada. O sea, su interés no era certificarse de nada, su interés era mejorar como luchadores, y ellos apreciaban lo que él tenía para ofrecerles, ¿no? Y lo mismo con Sifuno Santo, lo mismo con otra gente, ¿no? Que se acercaba a él por su conocimiento y su nivel de habilidad, que al final era un chico chino joven, pero que tenía muy claro dónde iba, con mucha personalidad y que podía demostrar lo que
Sí, había que estar muy seguro para eso que Lo que dices, hacía. un poco lo que los primeros años del Wing Chun aquí en Europa, del Wing Chun Euto de Kate Kens, pues que era, yo me acuerdo, mi maestro me mandó a una escuela, yo ahora me acuerdo con la perspectiva del tiempo, y digo, estábamos locos. Me dice, tú a dar clase Alicante. Pero, maestro, si yo tenía entonces quinto grado alumno, y pues, tú empieza a enseñar allí y ya veremos. Y me voy a una escuela de Muay Thai y conozco al profesor, lo he conocido años después. Dice, ¿tú te acuerdas de mí? Digo, no. Dice, pues mira. Y yo hice lo que veía que mi maestro decía. Yo llegaba allí y decía, a ver, esto es una escuela de Muay Thai, esto es una puta mierda y no vale para nada. ¿Quién quiere probarlo? Y allí pues me liaba puñetazos y a codazos con la gente. Imagínate que me podían haber matado, pero era todo seguridad en sí mismo. Entonces, cuando tú me dices lo de Bruce Lee, lo veo exactamente igual, ¿no? Sí, sí. Oye, Era un poco lo que quien quiera, ¿no? lo que hicieron los Gracie y Claro. Bruce Lee lo hizo en las películas. Claro. Furia Oriental era eso. Llegaba el chino a la escuela japonesa a decir, bueno, aquí y tal, y se peleaba con todos. Pero los Gracie hacían exactamente lo mismo. Iban y incluso aquí en España se llegó a hacer, yo me acuerdo de eso, un reto de damos 100.000 pesetas al que gane. No, estaba Fabricio Pereira, que Sí. bueno, es íntimo amigo de un íntimo amigo mío, de un gran amigo mío. Que hay, el otro día vi el vídeo por ahí en internet todavía, era en Málaga, cuando estaba Fabricio, que ahora ha vuelto a Málaga otra vez a dar clase, ha abierto una academia, pero fue de los primeros que hubo aquí, era cinturón negro de Jiu-Jitsu, y lanzó un reto que era 2 millones de pesetas o algo así, o 1 millón de pesetas. Y vino un quinto sexto dan de karate y le rompió el brazo. Está por ahí, le recogió una llave de brazo y le rompió el brazo literal, porque el otro no palmeaba. Claro. Al final, clac. Claro. Y está por ahí el vídeo. Pones Pereira contra no sé cuántos y... Bueno, eso es una de las cosas buenas que nos da el Jiu-Jitsu, ¿no? Yo siempre lo he dicho, te lo he comentado antes. Al final, yo vengo del linaje Bruno Santo, que estoy muy orgulloso y para mucha gente se ha convertido casi, fíjate lo que es al final las cosas, las medias verdades, que son peores que las mentiras, porque las mentiras se ve claramente o se puede ver, pero una media verdad y... Genera duda. Claro, genera duda en la gente. Entonces, al final de tanto oír las cosas, para mucha gente decirle tú eres de conceptos o eres de la línea de Bruno Santo o eres alumno de Bruno Santo, ha llegado a ser casi como un insulto, ¿no? Sí, sí, para sí, la gente sí, que, sí. que lo dice. Sí, lo que quieres decir, Yo seguro. estoy súper orgulloso de ser de la Claro. línea de Bruno Santo, más que de nada otra cosa en el mundo de las artes marciales. Pero dentro de esa línea, precisamente porque en esa línea somos tan, siguiéndolo a él, tan buena gente y tan permisivos, eso ha llegado a ser así. Si Bruno Santo en los 80 eso lo hubiera cortado y Bruno Santo hubiera sido capaz de cortarlo si hubiera querido, y si no él, estoy hablando físicamente, Sí. si no él, cualquiera de sus alumnos. Sí, sí, sí. Bruno Santo ha tenido a Paul Buna, que se ha peleado con la gente en los bares y ha terminado encarcelado noches y noches también. Es decir, ha tenido luchadores callejeros, ha tenido luchadores de MMA, como Eric Paulson, campeones del mundo de Jiu-Jitsu a montones. Stuntman de la película 300, de las de Bourne, el mito de Bourne, todos esos son alumnos de Bruno Santos. Entonces, ha tenido tantísimos alumnos de tantísima calidad, jóvenes, luchadores, sedientos de sangre, es decir, todos han sido frenados por Bruno Santos. No os metáis en esto, no tal. La gente no lo sabe, la gente critica con mucha alegría, ¿no? Es decir, pero hay que tener cuidado. Claro, no, que pero tener luego hay cuidado. cosas y cosas. Cuando uno tiene cierto criterio, a mí es como cuando alguien viene y me critica, pues hace poco tiempo, que me venía un chico a criticarme a un alumno mío que decía, no, ¿por qué tal? Y yo lo miraba como dice, pero de verdad vienes a mí a criticarme a un alumno mío que además sé que es la mejor persona del mundo, el hombre más noble del mundo, que como has dicho, ¿quién no tenemos fallos? Pues tenemos fallos y malos días todo el mundo, pero cuando una persona es esencialmente buena y todo el mundo lo reconoce como tal, si vienes a hablar mal de esa persona es que no, ya me estás diciendo quién eres tú, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, quien habla mal hoy en día de Bruno Santo, no sé, se define a sí mismo. Pero eso, hemos sido tan permisivos, empezando por él y los demás siguiéndolo a él, un poco su forma de ser, que pues eso, yo pienso y creo, porque Bruno Santo al final es una persona y también ha tenido sus fallos, yo creo que podría haberlo hecho de otra manera, de manera que a día de hoy, cuando él tiene ya 88 años, la pregunta que tú estás haciendo tuviera una respuesta concisa y clara, es decir, ¿qué va a pasar? Pues Bruno Santo va a dejar a este o al otro, o este y el otro son, pero él es tan, todos lo hacéis bien, todo, y hay tanta gente que No va a estado, dejar ningún heredero, ha lógicamente. estado cerca de él, claro, al final Sifu Daniel Lonero, Sifu Rifei, toda esa gente, para mí porque son mis instructores aparte de él, y para mí son los mejores que hay, sin duda, en todos los sentidos, no solo técnicamente, sino
y físicamente, sino en todos los sentidos, ¿no? En teoría, te pueden explicar el arte, en variedad, lo que hemos dicho antes, bien redondeado, no solo en una cosa o en otra. Pueden haber alguno mejor en algo en concreto, Sí. pero... ¿Tú crees que, por ejemplo, Dani Leonero sería el instructor más completo que hay actualmente de la línea de Los Santos, el más cercano quizá a su línea, que lo ha vivido más, durante ya muchos años con él también, allí, ¿no? Sí, Quizás sería, podría ser un digno heredero, ¿no? Sí, seguro, seguro. Yo le tengo un respeto tremendo, yo lo veo moverse y digo, wow, Bueno, tío es otra... sabe lo que hace, sabe lo que hace. Es otra dimensión, además cinturón marrón de Jiu-Jitsu, que ya debería ser negro mucho tiempo, de un alumno de Rickson Gracie, y ha entrenado con Rickson bastante, ha entrenado mucho en la escuela de Kron Gracie, he entrenado con él allí en la escuela de Kron bastante, cuando estaba, sabes que Kron se mudó a Montana me parece, pero ha estado mucho tiempo en Los Ángeles. Sí. Y bueno, al final es lo que he dicho, es shooter, campeón de suto, o sea, Muay Thai full instructor, Guru No Santo full instructor en todo, o sea, al final es una persona que dices tú, ¿qué es lo que no sabe y qué es lo que no puede hacer como el mejor del mundo? Es lo que te digo de gente que cuando yo llevo toda la vida en esto, entonces cuando digo a la gente a hablar de artes marciales, muchas veces yo ni comento ya, ni entro, tengo mi opinión, hago como el de los Simpsons, como Homer, para adentro pongo los platillos y escucho. Piensa algo inteligente, sale el dono ahí. Sí, de ese rollo, porque cuando tú ves a alguien, yo no entiendo tan a fondo sobre Jeet Kune Do, pero tú ves a Daniel Leonero moverse y dices tú, este tío sabe lo que está haciendo, ¿no? Sí. Ayer vi en el europeo, antes de ayer vi en el europeo el combate de... Yo hablo lo mismo de ti, de Wing Chun, yo hablo lo mismo, porque yo el Wing Chun no tengo capacidad para juzgar, pero he estado en los Wing Chun Days, he visto mucho, lógicamente, y he entrenado con gente en Estados Unidos, he entrenado Wing Chun, y he entrenado con bastante gente, pero yo te veo a ti moverte y... Sí, cuando ve a alguien que sabe, claro, aunque no lo entienda, dice, yo creo que sabe algo, ¿no? Claro, o sea, vamos a ver, o sea, es que para mí no tiene... y sin embargo ves a otros que hay muchos vídeos de Wing Chun y hay mucho material y... Sí, al final yo siempre digo, en el mundo del Wing Chun digo a la gente, después de muchos años, digo, si esto es muy sencillo, tú ve, como decía el anuncio ayer, compara, claro, exactamente, y haz lo que te guste. Oye, que a mí me gusta esto, porque es que me cae bien el instructor. Vale, perfecto. Si es tu criterio ahora. Perfecto. ¿Tú quieres hacer algo serio? Pues búscate gente seria. Entonces, en el mundo del Jeet Kune Do, me parece que el mundo del Jeet Kune Do y el mundo del Wing Chun tienen exactamente los mismos problemas, las mismas cosas buenas, pero también los mismos problemas. Ahora, el mismo caso que se está dando, que me estamos hablando, es lo que pasa ahora con la Euto, con Kenspen, ¿no? Que ha fallecido hace un mes. Sí. Y claro, ahora hay una guerra por la sucesión. Sí. Bueno, nosotros tenemos a Simo Paula No Santo, que es su mujer, que es la que lleva todo controlado. Él en verdad no tiene control. Él es feliz yendo a sus clases. A entrenar y ya está. Y ya está, o sea, no le importa nada más. Si le preguntas cuáles son sus... Hombre, él sabe que yo estoy aquí en España y tal, tiene alguna idea más o menos de los instructores que tiene, pero somos tantos por todo el mundo que es imposible. Entonces, es su mujer la que lleva el control de todo eso y la gente que le ayuda a ella. Y lo lleva bien, ¿no? Sí, lo lleva bien, muy ordenado, todos los años tenemos que renovarlo. Por eso te digo que no es fácil seguirlo, porque tienes que entrenar con él. Los Santos renueva cada año su certificación de instructor, ¿no? Sí. Si no entrenas, si no te reciclas, no te renueva. No pasas de grado, por eso todos los que hay en España, que alguna vez fueron certificados, son nivel 1 de aprendiz, me parece que 1 o 2 son nivel 2, aprendiz instructor, y no sé si había algún nivel 5 de los años 80, pero vamos, todos son aprendiz instructor y todos están, no están activos, o sea, están inactivos dentro de la asociación de unos. Bueno, aquí de todas formas en España no se aprecia mucho movimiento tampoco en cuanto a esa generación de profesores, ¿no? De la primera generación, Michael Andalú no sé ni por dónde andará. Felipe tampoco, no, yo les he perdido la pista también. Felipe, yo tengo tengo un par de alumnos de Valencia, que de hecho uno iba a venir el sábado, al final no sé si podrá, que entrenó con él mucho tiempo y me dijo que tuvo un accidente y no sé, físicamente no sé cómo andará. Pero al final con el tema, es lo que hemos dicho antes, con el tema de la edad bueno, si vas cambiando mucho de linaje, yo eso lo he visto con el paso del tiempo, ¿no? Al final, ¿quién queda de hace más de 20 años con Guru No Santo? Cuando yo iba a los primeros seminarios, estos que hablamos del 2000, 2001, y había tanta gente del sur, de Madrid, de Barcelona, o sea, había tanta gente que venía. Es que eran seminarios multitudinarios. Y los últimos, yo me acuerdo, el último seminario que Guru No Santo dio en España, 2014, o sea, hace 10 años, ahora va a hacer 11 años, que me acuerdo que me llamó en el pabellón y me dijo, Sergio, ¿dónde están los españoles? Me preguntó, porque solo era mi grupo.
éramos 10 o 12 de mi grupo. Sí, el resto era gente de Venezuela. Todo era gente, claro, de Suiza, de Italia, vino mucha gente, de Alemania, vino mucha gente, de tal. Pero no había gente, estaban los que organizaban allí en Valencia, que eran un grupo muy pequeño, y nosotros. O sea, me acuerdo perfectamente que me preguntó porque era curioso que éramos, bueno, a lo mejor me estoy soltando algunos, pero éramos 2 o 3 grupos de españoles y el 70 o el 80% era gente de Europa, de fuera. Entonces, bueno, pues es curioso, sí. Y ya para terminar, ya no nos queda mucho tiempo. Cuéntanos qué estás haciendo, cuáles son tus planes. Mis planes Háblanos son de tu vida. enseñar artes marciales, seguir aprendiendo, entrenando. A mí lo que más me gusta es entrenar y aprender, ¿Has abierto tu lógicamente. academia hace ahora 1 año y medio, 2 años ahí en Cieza? No, llevamos mucho tiempo. La abrí hace 10, ese mismo año, ¿Y por el 2014. gimnasio este que pusiste nuevo? El nuevo fue en el COVID. Sí, el la escuela COVID. nueva, sí, la cogí en el COVID, aprovechando el COVID, que estábamos parados de casi todo, pues grabábamos vídeos y aproveché para coger la academia, empezar pues eso, pues a poner todo lo que nos hacía falta, y empezamos ahí en 2020 en esa nueva localización. Y nada, este fin de semana tenemos conferencia de instructores allí, que vienen instructores de toda España. El fin de semana siguiente voy a Alicante con Paulino, Sí. que también voy un par de veces al año. Paulino es un crack. Él viene mucho, Paulino Es es un un crack, fenómeno. es un crack. Es verdad. Es un crack. Y nada, el fin de semana pasado tuve un curso de defensa femenina que fue muy bien, habían 20 y algunas, 20 mujeres más o menos, bien. Y nada, y tengo ya más o menos el año hasta diciembre. ¿Tú planificas de año en año todos seminarios? Sí, claro, hasta diciembre intento, ¿no? Porque tampoco no puedo todos los fines de semana dar seminarios, entonces tengo 1 o 2 al mes que sí puedo, y entonces intento cuadrarme todos los meses para dar 1 o 2, normalmente 1 todos los meses, y voy a todas las filiales que tenemos. ¿Y la gente que hay, por ejemplo, en Latinoamérica o que puedan estar interesados, el tema del vídeo, cómo te va? Tenemos un canal en Patreon que está funcionando más o menos bien, Bien. más o menos, y básicamente eso es lo que tenemos. Porque la gente que está allí le puede interesar el tema, Sí, tema del Patreon. tenemos un instructor en Ecuador, y como te he comentado antes, me han escrito mucho, sobre todo de Brasil. No sé por qué, mucho de Brasil, 7 o 8 veces o más en todos estos años que ya estoy enseñando, que yo 18 o 19 años. Y me han escrito mucho de Brasil, pero es muy difícil por infraestructura y por el tema económico ir allí. Argentina también me han escrito alguna vez, 1 vez o 2, me acuerdo. Me escribió un hombre que escribió un libro de Jeet Kune Do hace tiempo para organizar algo, pero es difícil por el tema del dinero. Y bueno, tenemos en Holanda, en Portugal, tenemos grupos, bueno, y ha venido gente de Alemania, de varios sitios a entrenar con nosotros. En fin, moviéndonos lo máximo posible. sin parar. Yo planteo también para entrenar con mis instructores, porque tengo que, como he dicho antes, tengo que estar activo en sus asociaciones, no solo por el tema de la certificación, que al final es un añadido, sino por eso, estar con ellos, darle valor a lo que hacen, darle apoyo, y pues lo mismo que yo pretendo con mis filiales que hagan conmigo, pues intento yo hacer con mis profesores dentro de lo posible. Sifu Rifé intentamos traerlo también todos los años, o a Madrid o aquí a Murcia. Sifu Lonero viene en julio, viene en 3 semanas, porque va a Barcelona primero y luego viene con nosotros. Y nada, pues planeo así para viajar a Estados Unidos al final. ¿Cuándo quieres volver a Aero Santo Academy? Octubre seguramente. Octubre, sí, porque quería ir ahora a Italia en febrero. Dentro de un mes él viene a Italia, pero ahora mismo no me es muy fácil. No me va a ser muy fácil, porque estamos cambiando todo en la academia. En enero hemos cambiado todo, hemos puesto más horarios, hemos puesto diferentes cuotas. Estoy intentando organizar para tener un staff ahí de gente que me ayude, pero eso lleva su tiempo para que den las clases como yo quiero. También que estén bien remunerados, es decir, no como antes que me iba, me voy 15 días o 12 días, dame la clase, claro, no les puedes exigir nada, ¿no? Pero ahora quiero, pues eso, profesionalizar, exactamente, que todo vaya mejor, darle valor a lo que hacemos. Creo que somos un grupo bastante, pues eso, estamos en muchas partes, pero somos bastante exclusivos en el sentido de lo que enseñamos, en la profundidad que lo intentamos enseñar, con programas bien estructurados, con exámenes, todo eso que en Jeet Kune Do nunca, Jeet Kune Do Cali, digo Jeet Kune Do en general, Cali filipino, Silat, Muay Thai, tenemos programas en todo,
Y eso al alumno le ayuda mucho. al alumno para ayuda, poder seguir sí. un itinerario, porque cuando dejas todo muy abierto, muy etéreo, Sí. es todo bueno. Yo creo que ya está eso. Sí, Creo. y a los instructores de las filiales, o sea, los que dirigen las filiales, ayuda mucho, y a la gente para examinarse, ¿no? Entonces también para nosotros eso es una ayuda, pero para ellos es fundamental porque al final es un premio, ¿no? Es decir, mucha gente son pintor, albañil, panadero, profesor, lo que sea, médico, lo que sea, pero al final son todas personas que desde hace 20 o 30 años no han tenido un reconocimiento, ¿no? Ya. Entonces tener un nuevo diploma en lo que sea, estás haciendo artes marciales, Es fundamental. tienes tu examen, has aprobado, te lo has ganado, es algo bueno. Es que lo que hablamos alguna vez, ¿no? Que tú has dicho alguna vez y es verdad. A mí me ha costado mucho llegar a esa mentalidad, ¿no? De decir, de qué manera el dinero tiene que estar involucrado en esto, Ya. porque el cine ha hecho mucho daño a eso, ¿no? Claro, parece Tema que hay- maestro-alumno, dar cera, pulir cera, aquí de gratis. Sí, Pero- eso es. El tema del dinero, que parece que el dinero es malo, ¿no? El Sí, dinero pero es nos, malo. nos cuesta muchísimo seguir formándonos, viajar, seguir compitiendo. Eso cuesta muchísimo dinero. Sin dinero, o sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo, hasta las ONG, Médicos Sin Fronteras, Sí. Save the Children, necesitan dinero para mandar a la gente, Sí, si no, no hay acción. Entonces, bueno, en el tema de las artes marciales, si no puedes ser un profesional, a mí en mi caso, por ejemplo, ya estoy de retirada, yo doy un día de clase a la semana. Aquí en mi casa doy un día de clase y hasta el resto me dedico a entrenar yo y fuera. O sea, que ya ni siquiera es mi profesión. Eso es lo mejor. Eso es Claro, lo mejor. claro, pero bueno, Eso ¿por es qué he lo podido mejor. llegar? Pero porque durante te va muchos años muy me he dedicado bien. como Claro. profesional y a mí me ha ido bien. O sea, yo he trabajado muy duro, pero a mí me ha tratado bien. Y bueno, ahora hago un curso para el CSD, sobre un curso bastante extenso, un mentoring sobre gestión, sobre figura jurídica, para ayudar a los profesores a decir, vale, tú sabes hacer Krav Maga o Jiu-Jitsu, pero ¿cómo te vas a ganar la vida? Porque una cosa es saber, otra cosa es luego ganarte la vida. Exactamente. Y si tienes una riña mental con el dinero, tú nunca vas a ganar. No, Digo, muy yo siempre difícil. digo, un profesional es alguien que tiene su sueldo todos los meses, incluido agosto. Sí, exactamente. Tiene un coche. Por eso estamos para todo el haciendo mundo. los planes de pago ahora nosotros. Claro, eso planes es, de pago, es decir, que te asegure, porque en verano hay que pagar el alquiler, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, tú tienes que comer, es decir, julio, agosto, diciembre, que hace frío, no voy a entrenar ya, pero tú luego vuelves en febrero y quieres todo como te lo has Perfecto, dejado. limpio y perfecto. Claro, y el profesor allí. entonces, Yo eso- en los planes de mentoring que hago para formar a los entrenadores la gestión, lo primero que hago es la gestión de las cuotas, es la estimación de costes, ¿no? Porque todo el mundo pone el precio en base a lo que cobra la gente de la zona, ¿no? Digo, bueno, vamos a hacer una ecuación. Empezamos a poner todos los gastos que tú tienes, incluidos tus gastos de formación, Sí. y eso te da Y ponerte un sueldo. Que claro, yo eso un sueldo 12 meses. acabo de empezar a hacerlo. Claro. O sea, yo he sido como dice Sifu Rifé, al final todo es lo mismo. O sea, al final todos caemos en lo mismo, es decir, somos apasionados de las artes marciales. Ya. Entonces, nos ha ido bien a pesar nuestro. Es decir, nos ha ido bien a pesar de lo mal que lo hemos hecho. Nos ha ido bien, por lo menos yo hablo de mí, de mis profesores, Claro. igual, Sifu Lonero, todos hemos pecado de lo mismo. Es decir, queremos enseñar como bueno santo, mantener ese legado tal, somos apasionados, entrenamos mucho, lo hacemos más o menos bien, en su caso muy bien. Y con esto nos va a ir bien. No, necesitas una infraestructura, necesitas aprender marketing. Claro, y de hecho hay una cosa que ocurre, que como vivimos de la pasión, cuando tienes ya cierta edad y la pasión la puedes mantener, pero al final todo es cíclico y cuando tú puedes estar muy de moda ahora mismo, con el tiempo a lo mejor no estás tan de moda, decae tu negocio y te encuentras con una edad, que eso le pasa a muchos profesores de artes marciales, Sí. con 55, 60 años, que ya no son tan atractivos para el gran público y no tienen otra opción, o sea, y se encuentran literalmente en la calle. Malviviendo, Malviviendo, y eso es muy triste. Entonces, eso hay que arreglarlo desde muy pronto, desde que tú creas una estructura que el día de mañana tú estás retirado en la seguridad social, pero tú todavía puedas incluso seguir haciendo algún curso y tengas tu estructura que te premie de alguna manera tus 30, 40, 50 años de trabajo. De dedicación, de trabajo, de formación, de todo, ¿no? Yo estoy aprendiendo eso ahora, estoy estudiando Bueno, mucho. has llegado a tiempo. Y Estás estoy todavía aprendiendo. joven. Sí, pero me acuerdo de ti hablándome hace unos años aquí mismo hablando justamente ese tema, ¿no? Que al final tenemos que valorar lo que hacemos, ¿no? Yo me acuerdo de decirle, cuando abrí mi primera academia fue con cañas y palos de mala manera, claro. a ver si funciona, siempre con mucho cuidado, con mucho para no molestar en la zona, en mi pueblo, para que no me vean como un enemigo. Y yo me acuerdo de decir, yo voy a enseñar como he aprendido en Estados Unidos, que para eso voy todos los años, como me enseñan mis profesores, aunque acabe debajo de un puente y tal. Totalmente erróneo. O sea, al final la gente va con Guru Santos no porque haga bien el marketing, que también lo hace bien a través de otras personas. Él no hace marketing ninguno. Pero da igual que él de un seminario de 6 horas y se tire 3 hablando. O sea, él puede estar perfectamente 3 horas hablando
y la gente vuelve al año siguiente y vuelve. Es decir, tiene tanto valor su figura y la gente valora tanto hacerse una foto y estar en su escuela que trasciende de hacerlo bien o hacerlo mal. Pero nosotros, la gente de a pie normal... Hay que hacerlo, como decías tú, de Jeet Kune Do. Hay que hacer Jeet Kune Do. Sí. O Kung Fu, hay que hacerlo así. Sí. Bueno, Sergio, muchísimas gracias, amigo. Un placer. Bienvenido y que hagamos otra más, que sea muy, muy interesante. Cuando Muchas quieras. gracias a todos. Gracias. Gracias.